cuentan? ¿Cómo dice que le va? Cambié el buenas, ¿viste? Porque hay que flexibilizar la situación. Aquí estamos. Lo importante es la información parlamentaria, lo importante son los proyectos de ley que van entrando a esta Cámara de Diputados. Lo importante es la política que se cruza, lógicamente, en cada una de las cuestiones prácticas que trata esos proyectos que van a hacer más liviana, más llevadera, mejor para algún sector nuestra vida. Distintos proyectos de ley que van entrando. El primero que me aparece a la mente, en el que hubo comisión esta semana, es etiquetado frontal. Bueno, es un tema muy cercano a todos nosotros, como consumidores, como adultos responsables de lo que comemos y les damos de comer a los chicos, sobre todo cuando se trata de alimentos llenos de azúcar y de sodio. Por eso les decía, temas que tocan nuestra vida, como sea, los temas de diputados en Diputados TV. Te hice la promo. ¿Qué dice? ¿Cómo le va Dani Mosetic? ¿Qué tal, Karin? ¿Cómo va? Todo en orden, todo en orden. Con muchos preparativos para el lunes a partir de las 12 que va a estar la Asamblea Legislativa. También arranca la nueva programación de DTV, así que les vamos a estar contando algunos detalles, cómo viene la organización, quiénes van a estar. En un ratito les vamos a contar. Genial, porque lógicamente es el día más importante del año para esta casa, que todos los días son importantes por las razones que les comentábamos, pero sí, es la presencia de los tres poderes del Estado juntos para lanzar el año legislativo, el presidente de la Nación y diputados y senadores juntos en el mismo recinto, más gobernadores y los invitados especiales que lo verán por cadena nacional, por cuestiones de pandemia, lógicamente no estarán en presencia, pero hay muchas cuestiones para saber de ese día y un poco de contexto histórico, que no viene nada mal. Hola, Manalma. Todo bien, todo bien. También siguiendo muy de cerca lo que pasa en el Senado de la Nación, porque ayer hubo sesión y le dieron media sanción justamente a un proyecto que en el periodo de ordinarias, que empieza la semana que viene, comenzará a discutirse, que es muy importante para el Ejecutivo y tiene que ver con el consenso fiscal. Bien, en dos palabras, ¿qué es consenso fiscal? Un acuerdo general entre la Nación y las provincias para encaminar la razonabilidad del endeudamiento externo por un lado y también lo que tiene que ver con la inversión y los gastos que tienen que afrontar las provincias. Se vienen muchos temas que necesitan ser tratados por distintas urgencias que alcanzan en todos los ámbitos. En el ámbito tributario, una de las últimas leyes que han entrado y que se esperaba tratar en extraordinarias, pero seguramente será y tendrá prioridad, es ganancias, aunque la última ley aprobada en términos no de impuesto, porque lógicamente el oficialismo se paró bien firme y dijo esto es un impuesto, no es un impuesto, es un aporte, pero tiene los alcances de imposición a aquellos que deben pagar un porcentaje importante, los que tengan un patrimonio de ¿cuánto era, chicas, que me olvidé el aporte? 2 millones de pesos. 2 millones de pesos, bueno. Por lo tanto, como les decíamos, muchas cuestiones en el ámbito tributario que incluso 200. se está hablando de una gran reforma. 200. Claro, me quedé. Sí. Pero pesos es lo que tenemos en el banco, chicos. Sí, no, estaría... 200 millones declarados. Son 10.000 personas, gracias Gustavo Ulego. 10.000 personas que estarían en condiciones de pagar y vamos a ver a lo largo del año, porque ya es una ley reglamentada y ya está en condiciones de ponerse en práctica. Seguramente cuando venga aquí la titular de la FIP, Mercedes Marcó del Pon, que va a estar la semana que viene o la próxima para hablar de impuesto a las ganancias, algo le preguntarán, ¿no? Porque ella es la que tiene el registro de esa información. ¿Se puede eso cuando viene un diputado para hablar de un funcionario, ministro, secretario de Estado, para hablar de un tema que se le cuestione de otro en una reunión informativa de algo concreto? Realmente cuando viene un funcionario se lo trata bien, porque es como, en el arranque es una buena oportunidad porque generalmente incluso la oposición siempre pide que se convoque a los funcionarios, que vengan, que quieren hablar directamente. Entonces, sí, se puede preguntar de otras cosas, se critica y el funcionario tiene que venir con los papeles. Y si está bien fundamentado, es lo más nutritivo para la comisión. Así que sí, claro, se puede. Es probable, como dice Amanda, que si viene, por ejemplo, Mercedes Marcó del Pon o si incluso viene el ministro Guzmán, como hay intenciones también, que más, por supuesto que se van a colar otros temas, sobre todo de las perspectivas 2021. Pero sin duda el aporte solidario de las grandes fortunas es un tema de que el gobierno lo toma como un bastión, un triunfo en un sentido en términos legislativos. Sí, claro. Y es una información que si bien no ha circulado masivamente todavía cuántos ha alcanzado, tiene que ver con la posibilidad de que ingresen recursos al Estado. Si bien están determinados para algunas cuestiones en particular, en 5 ámbitos donde se va a desarrollar,
desarrollar. Cuando se habla también de cuánto deja de recaudar el Estado, esta contraposición va a estar presente de alguna u otra manera, o por los diputados o por la titular de la AFIP. Una de las leyes más importantes, la ley de leyes, la ley madre, es la ley de presupuesto. Presupuesto que contemplaba una serie de indicadores fiscales y de entrada de dinero que se van a ver alterados por distintas nuevas normativas. Por ejemplo, esta situación de ganancias. ¿O ya estaba contemplado que se iban a hacer algunos arreglos en el dinero, en las arcas del Estado, que iban a no entrar por favorecer a ciertos sectores, sobre todo para lograr el movimiento nuevo de la economía? El presupuesto pone metas, ¿no? Metas de recaudación, y de hecho en los últimos meses se han ido incrementando los procesos, ha ascendido el proceso recaudatorio en la Argentina, y la apuesta también es que a partir del consumo interno, de reactivar el consumo interno, se pueda percibir eso que no se percibe por ganancias a través de los otros tributos, ¿no? Cuando vos tenés más plata para gastar, ese impuesto que tiene que ver con el IVA, por ejemplo, hace que ingresen mayores volúmenes también a las arcas del Estado. Pero no estaba, pero no está. Recordemos lo que pasó en 2020. Bueno, no hubo presupuesto 2020 formalmente, ¿se acuerdan? Hubo una ampliación del presupuesto, en ese caso, bueno, porque venía con metas viejas y hubo que hacer algunos ajustes, pero no es algo muy loco que suceda que en cierto momento, por ejemplo, también vamos a ver cómo siguen las ayudas sociales en la pandemia, no están previstas, porque el presupuesto se presenta en septiembre, más allá de que la aprobación y se van haciendo cambios, hay posibilidad de hacer algún ajuste a lo largo del año, eso no hay inconveniente. Perfecto. Ya está. Nuestra primera diputada para poder saludar. Hola, Mabel Caparrós. Hola, Tierra del Fuego. Qué gusto recibirte. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Qué gusto escucharlas, qué gusto verlas. Gracias por las notas y por permitirnos expresarnos, ¿no? por este medio. Muchísimas gracias. Si bien no hace demasiado tiempo que hablábamos contigo, parece que pasan tantas cosas en este país todo el tiempo que se necesita la posición de ustedes y la palabra representando al territorio que sea o en el ámbito nacional. Así que está muy bueno, gracias. ¿Qué pasa con el viento hoy en la Tierra del Fuego, en Ushuaia? ¿Cómo están las cosas? Ah, no, pero vos estás en Río Grande. Estoy en Río Grande. Ayer estuve en Ushuaia. De todas maneras afectó a toda la provincia. Tengo entendido que a Santa Cruz, a la zona de Chile, Punta Arenas también, vientos muy fuertes. Hoy ha bajado la intensidad del viento, por suerte, pero bueno, la verdad que es es mortificante, ¿no? Además tenemos una laguna seca nosotros, que se denomina así en la ciudad de Río Grande, y cada vez que este viento sopla es tremendo el polvillo que se traslada por la ciudad, es impresionante, y no le encuentran todavía la solución, digamos, desde el punto de vista de la obra pública, no se le encuentra la vuelta a ese espacio que es rural. Lo que pasa que, bueno, en este crecimiento de las ciudades han crecido también cerca de esta laguna seca, está el aeropuerto ahí cerquita también, y genera una serie de inconvenientes que, bueno, hacen un poquito más complicada la vida. ¿Podemos decir que volvió la actividad fabril a trabajar por completo en estas épocas de aislamiento? ¿Cómo es en la provincia? ¿Cómo es en Río Grande? Sí, la provincia ha vuelto prácticamente a la normalidad con el funcionamiento de las fábricas, del desarrollo industrial, laboral industrial. En estos días nosotros tuvimos la visita del ministro Matías Culfas, que la verdad que nos hizo muy bien a todos, pudo recorrer las fábricas, no hubo ni CEOs ni empresarios, solamente trabajadores, gerentes y la gente que vive en Tierra del Fuego, pudiendo dialogar directamente con el ministro y con el secretario de Industria de la Nación. ¿Y qué preguntas le hacían, Mabel? ¿Qué cuestiones un trabajador lo tiene al ministro? ¿Qué le dice? Bueno, en algunos casos, por ejemplo, una de las fábricas que es la ex Audivic, que fue, digamos, entró en procedimiento de quiebra, había despedido a todos sus trabajadores, hoy está en proceso de recuperación, digamos, conformada en cooperativa. Le pudieron contar, y lo vi tan emocionado, el ministro, la verdad que cuesta a veces desde la política hacer notar estas cuestiones, ¿no? Pero me pareció conmovido el ministro escuchando a los trabajadores todo el esfuerzo y el acompañamiento que precisaron para esta recuperación y hoy estar produciendo. Ellos producen para otras fábricas, están tercerizando una parte de los equipos para otras fábricas, lo cual es bueno y les permite sostener las fuentes de empleo, que es lo que quieren los trabajadores. Los trabajadores no quieren ser millonarios, quieren sostener
la dignidad del trabajo. Y esto realmente creo que es lo que pudieron conversar con el ministro, explicarle cómo se produce, cómo se trabaja, desmitificar de alguna manera algunas cuestiones que circulan sobre la producción en Tierra del Fuego, y mostrar lo que significa, ¿no? Que además está muy atado a la soberanía, en el caso nuestro, claro, el sostener el empleo. Y el ministro pudo contar cuál es la propuesta, qué es lo que está trabajando Nación con el gobierno de la provincia, con el gobernador Gustavo Melella y sus equipos técnicos, todo el contenido del subrégimen de promoción industrial, y en diversificarlo, generarle quizás más, un poco más de importancia a la opinión provincial a la hora de establecer los desarrollos productivos en Tierra del Fuego. La verdad que fue muy, muy buena la visita, recorrió las 3 localidades, bien, entró en la localidad de Tolwyn con todo lo que necesita Tolwyn para crecer y para empezar a ponerse en condiciones adecuadas para quienes allí viven y en la generación de empleo, y Ushuaia, y recorrió empresas de Ushuaia, pudo hablar con los 3 intendentes. Realmente creo que fue una visita muy, muy federal, muy lo que está precisando el interior profundo de la Argentina, claro, ¿no? Que los ministros, que los funcionarios nacionales, porque nosotros vivimos desde los lugares más lejanos a Capital Federal, toda esa información nacional, ese cúmulo de noticias todo el tiempo, todas, digamos, muy de Capital Federal, muy centralistas. Y el interior profundo tiene una vida distinta, tenemos otras necesidades, y es muy importante que aquellos funcionarios que toman las decisiones desde el gobierno central se acerquen, vean nuestra realidad. Vean que a veces los gobernadores dicen, van con una demanda al gobierno nacional y que creen que es una locura y que el costo fiscal y que lo que cuesta, y en realidad cuando llegan a los lugares que están demandando esto se dan cuenta de la necesidad de ese reclamo, ¿no? Entonces, para nosotros la verdad que fue fantástica la visita. Antes de entrar en temas de política que mis compañeros ya la introducen y de cuestiones de la Cámara propiamente dicha, para tener una idea desde acá Buenos Aires o cualquier otro lugar del país donde nos estén viendo, ¿cuánto sale más una leche allá que acá? ¿Qué porcentaje hay? O la nafta, o el pan. Para tener una idea, porque cuando hablamos de la Patagonia tienen un plus por laburo complicado, para ponerlo todo junto, todos sus ítems. Nosotros, yo no tengo los números exactos, pero digamos, al valor del producto se le pone el transporte, la distancia, el cobro de salario de los choferes, los camiones, todo llega a Tierra del Fuego por transporte terrestre, no tenemos otra vía de traslado de productos, o sea que vos sumale que en la distancia se le suma ese valor a todos los productos que se adquieren en Tierra del Fuego. No tienen ningún tipo de descuento, y padecemos las mismas situaciones de inflación que sufre el resto del país y también ustedes en Capital Federal. La vida en Tierra del Fuego no es fácil, todo tiene ese plus de carga por las distancias, por el traslado, por el cruce en la barcaza, por todo se le suma a los productos más las ganancias que tienen los intermediarios y el... Sí. Vamos, traete el ticket del súper. Yo traigo el mío, el de Gustavo, que te va todos los días, nuestro productor. Y comparamos. Te lo pido. Porque me parece que eso es lo práctico para tener una idea y está muy bien. Sí. Pero ustedes en Capital Federal en general suelen no ser parámetros, porque los valores en Capital Federal salariales y de costo de vida han sido siempre muy similares a los de Tierra del Fuego. Mira. No sé la razón, pero siempre que decíamos, bueno, ¿cuánto sale un litro de leche en Capital Federal? ¿Cuánto en Tierra del Fuego? Los valores han sido muy similares siempre. Mira. Es muy caro Capital Federal, la vida en Capital Federal es cara. Es costosa, diferente a la vida en Mar del Plata o en otra ciudad del interior del país. ¿Nada por avión llega, Mabel? Porque tiene, lógicamente, alguno que otro vuelo. Entonces, el transporte es en camión. No, los aviones se utilizaron excepcionalmente en el periodo de COVID, como para que además Aerolíneas siguió trabajando con esto, haciendo transporte de cargas, particularmente sanitarias, ¿no? Para Tierra del Fuego, y iban y venían con esto, pero en realidad no, es transporte de pasajeros Aerolíneas,
y excepcionalmente algunas cuestiones, ¿no? Que puedan traer, pero son excepcionales. Realmente. Aprovechando, diputada, ¿cómo está Amanda Alma? Aprovechando un poco esta introducción que hizo, contando la relación entre el gobierno central y las provincias, preguntarle si nos puede explicar un poco, o su impresión por lo menos. Se está discutiendo el pacto fiscal, ¿no? El acuerdo, el consenso fiscal que se firmó entre el presidente y los distintos gobernadores en diciembre del año pasado. Se le acaba de dar media sanción en el Senado y ahora les va a tocar a ustedes discutirlo. ¿Qué significa, en definitiva, esta idea de hacer un acuerdo general entre los gobiernos provinciales, que son autónomos, que tienen su propia constitución, sus propias responsabilidades de gestión, y el gobierno nacional? Es absolutamente importante, es decir, la nación es una, digamos, y cada distrito provincial y cada región, además, tiene sus propias necesidades. Poder establecer este tipo de acuerdos porque además están en distintas situaciones las provincias, ¿no? Hay provincias muy endeudadas, hay otras menos endeudadas, hay provincias que tienen zonas de producción muy ricas, otras no tanto. Entonces es muy importante que las provincias se puedan sentar todos los distritos en esta discusión del pacto fiscal, como lo han hecho y como lo siguen haciendo, ¿no? Porque aún hoy, vos fíjate que estamos hablando de elevar el piso de ganancias. Tierra del Fuego no paga ganancias, nosotros acá no pagamos ganancias, pero sí nos impacta en la recaudación. Entonces están sentados hoy viendo, digamos, cuál es la expectativa, cuánto más o menos sería el costo, se habla de 40.000 millones, qué impacto tendría en las arcas provinciales y por ende en la coparticipación a los municipios también, ¿no? Todo esto, cada peso que llega es obra, es claro. Entonces se está viendo, se habla de la posibilidad de que se derrame al IVA por digamos, mayor cantidad de movimiento económico y que esto de alguna manera equilibre un poco. Yo creo que es importantísimo el diálogo en las provincias. Me parece que esto con la política tiene que ver también con un poco tratar de terminar con esta grieta que no existe, que es una grieta inventada por quienes estamos en política y que nos enfrentamos permanentemente, pero bueno, la gente nos elige y decide que lo representemos o no para resolver los problemas que tienen en la vida, que son el empleo, la salud, la educación de sus hijos, el tener una vida digna. Es esto. Y yo digo, esta grieta no debería existir. Creo que los gobernadores han avanzado mucho en este sentido. Se sientan oposición y oficialismo y pueden ir discutiendo todos estos temas. El Consejo Fiscal, el consenso fiscal es uno de ellos, pero hay muchísimos temas que quizás no son tapa de diario y los gobernadores las van resolviendo desde el diálogo con el gobierno central, ¿no? Diputada, buenas tardes. Daniela Mosetic. Justamente le iba a consultar sobre estas modificaciones que se están intentando hacer al proyecto original de ganancias, que también fue un reclamo de la oposición, lo del diferencial patagónico para tener en cuenta los distintos niveles salariales que de las provincias de Neuquén, de Río Negro, también de Tierra del Fuego. Pero usted recién nos decía que no paga ganancia ningún salario en Tierra del Fuego. A mí también me quedó. O sea, ahí no entrarían, ustedes no estarían involucrados directamente en esta discusión de ganancias. Claro. A ver, nosotros no pagamos ganancias, lo que sí se tienen son los diferenciales patagónicos por zona, que es otro tema, que no tiene nada que ver. Y creo que se había mezclado, esto no afecta en nada a la Patagonia, o sea, afecta en que en realidad le sube el piso, va a haber más recursos disponibles para el trabajador. Pero se había mezclado, me parece a mí, un poco el tema con la zona, que es otra cuestión. Es decir, el tema zona. Yo creo que el tema zona no hay que tocarlo, porque el tema zona para la Patagonia son acuerdos en realidad gremiales, ¿no? Porque cada uno, de acuerdo a los convenios colectivos que tienen, han acordado el porcentaje de zona para unos, para otros. A ver, ¿qué es el tema zona? Zona es un plus por zona que se paga que digamos, se paga a los trabajadores en distintos lugares. Nosotros tenemos el 100% de zona desfavorable. Cada gremio ha ido acordando, digamos, por convenio, por acuerdos, qué porcentaje de zona se le paga o no al trabajador de acuerdo a dónde vive. Eso no tiene ninguna incidencia en este tema de ganancias. El tema de ganancias sobre Tierra del Fuego está exento del pago de ganancias, pero sí somos solidarios con el resto de los trabajadores del país y además estamos convencidos que este país sale solo reactivando la economía y que después ese recurso va a volver a través del IVA o a través de otras cuestiones, pero sí somos solidarios porque creemos que una forma
de reactivar la Argentina es derramando recursos en la economía. Eso hace a mayor recaudación por otros lugares y a poder volcar esos recursos a generar más empleo. Yo creo que en eso estamos convencidos en Tierra del Fuego. Estuve reunida con el ministro de Economía de la provincia hablando de este tema en cuanto al impacto sobre las arcas provinciales. Y bueno, sí tiene impacto, como le va a pasar a la mayoría de las provincias del país. Convencidos de que esto va a volver por otro lado del recurso, ¿no? Que va a volver en la reactivación de la economía. Claro, porque ganancias es coparticipable, entonces lo que no se percibe por ahí se reparte menos, digamos, ¿no? Como se recibe menos, se reparte menos. Ustedes, digamos, a ustedes no les cobran, pero sí reciben de todas las ganancias de todo el país. Recibimos la coparticipación federal, exacto, sí, en la coparticipación. Ahora, el tema de, digamos, este impuesto a las grandes fortunas es por única vez, por lo tanto tampoco va a reemplazar. Pero creemos que la economía se va a reactivar. Nosotros en Tierra del Fuego hemos recuperado a la fecha, con digamos, después del impacto del COVID, de la pérdida de empleos que tuvimos los 4 años anteriores, se han recuperado casi 2.000 empleos, lo cual es mucho. Y estamos bien, venimos bien. Y esto, si sigue en este proceso de reactivación, ya el lunes en el discurso el gobernador va a hacer seguramente una serie de anuncios, tratando de diversificar la economía. Y que bueno, una vez que tengamos la prórroga del subrégimen de promoción industrial que vence en el 2023 y estamos como provincia detrás de la extensión de esto por lo menos 30 años, 50 años, me parece que va a haber una buena reactivación y van a venir buenos tiempos para Tierra del Fuego también. Diputada, ¿qué expectativas hay? No, te escucho. Que nos cuente, bueno, estamos haciendo un poco la previa del 1 de marzo, es una ocasión muy importante para el Congreso. En este caso, bueno, se está haciendo la lista de quiénes van a asistir de manera presencial, quiénes van a seguir de manera virtual. ¿Usted va a estar desde la provincia? Yo voy a estar desde la provincia, sí, ya informé esto a mi bloque, porque bueno, son 45 lugares que van a estar disponibles para los diputados del Frente de Todos, por lo menos. Bien. Y es cierto, hay que sostener. La pandemia no terminó, la pandemia continúa, hay que mantener los cuidados hasta que estemos vacunados, hasta que accedamos a la inmunización necesaria. Mientras tanto podemos seguir trabajando de esta forma. Me parece que este año, que ha cedido un poco toda esta situación que nos tocó vivir tan dramática el año anterior, me parece a mí que el presidente, la mirada va a ser, al igual que los gobernadores, puesta estrictamente en la economía y empezar a generar ese despegue que está necesitando la Argentina de generación de empleo para poder además bajar toda esa cantidad de planes sociales que ustedes mencionaban hace un ratito y que hay que sostenerlos hasta tanto esa gente pueda ir reinsertándose y volviendo a los circuitos laborales. Creo que este debería ser el gran objetivo, así que bueno, vamos a estar con mucha expectativa escuchando, en mi caso, ambos discursos, ¿no? Tanto el del presidente de la Nación como el del gobernador de la provincia, como va a suceder en todo el país. Claro. Diputada, hay información que dice que después de la reunión, después de la sesión, está la comisión de ganancias. ¿Ya es correcta esta información? ¿Ya la ha recibido? ¿Se reúne la comisión? Yo no la he recibido todavía. Puede ser, porque ya estamos en periodo de ordinarias y ya hay que empezar a trabajar fuertemente esto. Así que puede ser. Yo creo que este tema de ganancias debe salir cuanto antes, es una herramienta muy importante para la economía. Que alguien pueda disponer, alguien que está cobrando, no sé, 150.000 pesos y pueda disponer de 20 o 30.000 pesos más en periodo de inicio escolar, además, ¿no? Con todo lo que esto implica para la economía de un grupo familiar, me parece que es muy importante y que debe salir lo más rápido posible. Y vamos a ir encontrando el camino. Yo creo que si hay derrame, la gente empieza a consumir. Esto tiene las dos vías, ¿no? Por un lado, mayor recaudación, pero además, por otro lado, generación de empleo por mayor producción. Entonces, me parece que es muy importante empezar a aflojar esa tirantez con ganancias. Y después, bueno, en algún momento que pase, como yo creo que pase esta cosa que se nos viene dando de fuegos artificiales preelectorales, donde podamos estar sentados oposición, oficialismo y aquellos que son aliados al oficialismo en una misma mesa,
podamos discutir una buena reforma fiscal que le está haciendo falta a la Argentina, ¿no? Son muchos años de acomodamientos, de leyes, de retoques, hay que hacer una buena reforma y bueno, para eso tiene que haber un tiempo de consenso. No se puede hacer en un tiempo preelectoral porque uno no sabe qué es lo real, qué es lo que hace a un enfrentamiento electoral. No lo podemos, digamos, separar una cosa de la otra. ¿Sí? ¿Y crees que ahí hay puntos en común con la oposición? Porque ellos también hablan de una necesidad de reforma tributaria. En realidad, la oposición, cuando se trata de reforma, tienen sus propios proyectos. Decir, bueno, reformemos algo que no está del todo bien para el bien de todos y para que ustedes gobiernen bien y si nos toca a nosotros en su momento. Pero ahí crees que cuando se trata, está bien, mucha discusión, pero como hay un interés de que salga, ¿crees que pueda lograrse ese acuerdo más pronto que a mí me parece que sí, pero no creo que los tiempos electorales sean los adecuados. Capaz que estoy equivocada, ¿no? Uno nunca tiene la verdad absoluta, pero me parece que el tiempo más pacífico es aquel que no es electoral. Es como cuando uno se plantea una reforma constitucional, no se puede hacer en un tiempo electoral. Es muy difícil tamizar qué es lo electoral puramente, lo coyuntural, y lo que se hace trabajando, pensando en un futuro, independientemente de quién gobierna, ¿no? Si gobierna la oposición, el oficialismo. Pero no debe caer de Maduro que no deben trabajar para lo electoral, aunque todos sabemos que lo hacen, pero no debería ser como una situación que ya ni se cuente, que si el país tiene urgencia en hablar de reformar algo, no, guarda que hay elecciones. Bueno, señores, a ver, muéstrenos a nosotros, el pueblo, que pueden tratar cualquier tema en cualquier momento, mientras que lo definan ustedes en cuanto a la urgencia quien esté presidiendo la Cámara. Pero, perdón, que me puse así como... ¿Qué pasa? La política todo bien, pero hay urgencias. Sí, no sé ni siquiera si es malo o bueno. Creo que es bueno, los procesos electorales son los más saludables, indudablemente, ¿no? Lo que pasa que en este país donde estamos con una grieta, donde parece una... Yo digo grieta, es como una gran herida que tuviéramos, ¿no? La oposición y oficialismo, por lo menos hacia afuera y hacia la tapa de los diarios, porque después adentro conversamos, en las comisiones se conversan, digamos, no es que estamos enfrentados todo el tiempo. Pero no es el mejor clima para hacer esas reformas tan profundas que está necesitando la Argentina. Pues esas reformas requieren de generosidad, de comprensión, de una mirada de futuro, de que quizás quien está gobernando hoy pueda con eso ganar otra elección. Es decir, requiere de todo esto y yo no sé si estamos listos. Nos pasó, y lo hemos hablado el año pasado con el tema del COVID, uno escuchaba, no usen barbijo, la infecto, no me acuerdo cuánto. La infectadura, por ejemplo. Yo escuchaba eso y decía, Dios mío, no lo puedo creer, porque no es una, digamos, no puede ser usado electoralmente un proceso tan doloroso como el que nos tocó vivir, ¿sí? Acompañar y resolver porque estamos desde afuera, porque les tocó ser oposición, porque pueden hasta dar una buena opinión en esto. Y sin embargo era todo, las marchas sin barbijo, no nos vacunemos. Una diputada diciendo, no sabemos qué nos están inoculando, ¿no? Ustedes lo recuerdan. Sí. Entonces yo digo, estas cosas no sirven mucho, no sirven en momentos tan duros. Por eso digo, ahora estamos más cerca del proceso electoral. La oposición tiene que decidir cómo va a llevar adelante ese proceso electoral. Bien. La gente está necesitando respuestas y soluciones. Bueno, ojalá podamos todos juntos encontrar ese camino. Salieron muy buenas leyes el año pasado y esto también lo tengo que reconocer. Una de ellas es la media sanción que le dio el Senado ahora a esta ley que es futuro, que es la de ciencia y tecnología. Sí. Es futuro para la Argentina, no es para este gobierno, probablemente tampoco para el que venga, es futuro para la República Argentina. Eso es lo que hay que repetir si pudiéramos hacerlo a lo largo de este año. Vamos a ver, es un periodo electoral. Diputada, le quiero preguntar porque usted es integrante de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales. Hubo en estos meses del verano, sobre todo, algunas denuncias sobre la situación de los puertos y la difícil tarea de controlar la exportación. ¿Se puede mejorar esa situación? ¿Hace falta más recursos del Estado? ¿Hay una debilidad? Porque hay mucha evasión que también se genera a partir no solamente de los ríos, sino también de los puertos. Se exportan cosechas, granos, productos y no se declaran. ¿Se puede controlar? ¿Se puede hacer algo desde el Congreso?
Y digamos, el secreto de esto es tener recursos para el control. Si no tenemos buenos recursos para el control, es imposible. Imposible incluso hasta el daño ambiental que se está haciendo y el saqueo, a veces que se está haciendo también de barcos que entran ilegalmente a pescar y salen fuera de la zona exclusiva para no ser, detenidos. Entonces necesitamos equipamiento. Esto se estuvo hablando con el Ministerio de Defensa y se quedó en empezar a hacer una inversión en este sentido como para poder hacer el control de este tema. Hay una mirada también del Gobierno Nacional y del Frente de Todos sobre el Atlántico Sur y sobre lo que es este recurso tan rico que tenemos, que es la pesca, ¿no? Entonces, pero bueno, necesitamos arrancar por algún lugar y ese lugar es el equipamiento que se requiere, fuera de la legislación, porque uno puede tener las mejores leyes, que de hecho aprobamos leyes el año pasado, pero si no tenemos el equipamiento necesario para que se pueda hacer el control y el seguimiento de estas situaciones, termina todo en nada, cualquier situación que se pueda dar. Diputada, ¿cómo impactó la cuestión vacunas en la provincia? Lo que me abre también para preguntarle del programa de vacunación en la provincia. Y en lo personal, usted, ¿cómo le impactó a usted y el cambio de ministros, la situación que ahora es investigada por la justicia? Bueno, dos cuestiones. Si yo te digo que me alegró, no, me dolió muchísimo la situación que se dio con el ministro Ginés González, ministro al que conozco de hace muchísimos años, que sé la tarea que ha hecho por la salud en la Argentina, el inmenso calendario de vacunación que tenemos, la actividad de prevención de medicamentos, el programa Remedial para los centros de salud. Te podría nombrar infinidad. Yo respeto muchísimo a Ginés González como ministro de la Nación y como sanitarista. Se equivocó. Hicieron cosas que no debían hacer, se debiera haber manejado con más prolijidad, pero ya está. Es decir, creo que para él no debe haber más dolor que el presidente le haya pedido la renuncia, ¿no? Así como creo que nos dolió a nosotros que se vaya él como ministro, me parece que él debe haber sufrido mucho con esto. Ya está el tema. Creo que después de esto no se va a volver a repetir. Y hubo mucha gente involucrada, o sea, los que se han vacunado, incluyendo expresidentes de mi propio partido político, que no se tendrían que haber vacunado, y más allá de que los hubieran llamado, tendrían que haber dicho no me corresponde, ¿sí? Porque también hay una responsabilidad en cada ciudadano. Muy bien. A mí me podían haber llamado del Ministerio de Salud de la provincia porque fui personal de salud de la provincia. Y hubiera dicho, no me corresponde porque están vacunando a las personas de 80 años, ya voy a llegar a la vacuna cuando me toque. Pero digo, me parece que tenemos que empezar también a tener responsabilidades individuales porque es cierto que hay alguien responsable y ese, digamos, ha salido muy mal del gobierno por la puerta de atrás, como digo yo. A mí me hubiese encantado que Ginés se hubiese podido retirar del Ministerio de Salud como correspondía por todo lo que ha hecho por la salud en la Argentina. Fue de esta manera, pero también aquellos que no actuaron con responsabilidad que se hagan cargo, propios y ajenos, porque estamos viendo también que esto trasciende al Frente de Todos. Esto ha afectado a actores de distintas instituciones y de distintos partidos políticos. Vemos también gente de Juntos por el Cambio que accedió a la vacuna y uno no sabe cómo. Yo digo, no son ni mejores ni peores, ni unos ni otros, pero me parece que este ensañamiento con Ginés a mí me duele en lo personal. La verdad que me duele en lo personal. En mi provincia no pasó nada, se ha ido vacunando tal cual, se dieron los planteos de vacunación. Hubo una sola excepción también de una persona que es del Frente de Todos, que pasó en los listados completos de salud y él fue funcionario los 4 años anteriores y sigue de funcionario fuera del ambiente de la salud. Esa persona debería haber dicho, no me corresponde vacunarme, no porque me llamaron, porque estoy en un listado y un administrativo me llama, me presento y tengo la obligación de vacunarme, no. Y después también yo creo que hay que hacer un corte en el tema vacunas, porque, digamos, una cosa es aquel que se vacunó ahora, en febrero o en este último tiempo, cuando ya la vacuna tuvo un reconocimiento, particularmente la Sputnik, pero si uno piensa para atrás todo lo que pasó, desde la denuncia de Carrió de que nos estaban inoculando veneno, una diputada de la Nación diciendo no sé qué nos están inoculando, no lo dijo en estos términos, lo dijo peor,
el boicot al proceso de vacunación que hubo en la Argentina, porque esto también hay que tenerlo en claro. A mí no me parecía mal que reconocidos actores sociales, sean actores del ámbito artístico, político, científico, se mostraran vacunándose para decirle a la gente no hay miedo. La gente no se quería vacunar porque se les decía que se los iba a matar, que era la vacuna rusa, que era la vacuna china, que no se sabía qué era lo que nos estaban colocando. Ese es un corte, y a mí en ese corte todos los que entraron y se expusieron además, ¿no?, a esto de, bueno, capaz que ni se querían vacunar, pero dijeron, bueno, me vacuno para ser modelo, para que otros, motivador, para que otros lo hagan. Y eso es una cosa. Los otros, los que aprovecharon por distintas razones, es el oportunismo que solemos tener todos los argentinos, ¿no? Y que no tiene diferencia ni política, ni religiosa, ni social, nada. Es decir, parece que es algo inherente a los argentinos. Entonces, en ese caso sí se tendrán que hacer cargo. Los otros, yo digo, bueno, fueron parte de un momento histórico de la Argentina donde se empezaron a conseguir vacunas, había que vacunar, y la mayoría de los argentinos no se animaba, tenía miedo, miedos, digamos, razonables, comprensibles, porque además habían sido muy estimulados por la oposición como para... recuerden ustedes que la Sputnik, mucho después se empezó a llamar Sputnik, ¿no? Era la vacuna rusa, la vacuna china, la vacuna no sé de dónde. Entonces, me parece que también tenemos que ser justos en esto. Después, bueno, lo de Ginés, como vos me preguntabas recién, yo digo, con el dolor en el alma se fue. Ahora estamos tratando de que la ministra Bisotti haga el mejor trabajo, es muy buena en lo suyo. Diputada, sobre eso le consulto. Ayer el diputado Pablo Yedlin habló de que se está cursando una invitación a Bisotti para que venga a la Comisión de Salud. El 3 de febrero pasado, hace menos de un mes, estuvo Ginés González García, porque también por los requerimientos de la oposición, y se está intentando que venga Bisotti. ¿Cómo ve esa opción? ¿Cree que contribuiría un poco a poner los papeles sobre la mesa y bajar un poco la tensión, sobre todo con Juntos por el Cambio? Sí, ojalá que sí, porque me parece que va a tranquilizar. Tiene es una mujer absolutamente capaz, la doctora Bisotti. Creo que va a poder llevar adelante la gestión y que tenemos que dejarla que lo haga con tranquilidad, porque los legisladores querríamos que todos los funcionarios estén las 24 horas en el Congreso dando explicaciones, pero también tienen que tomar decisiones, tienen que hacer seguimiento de la gestión, tienen que estar en la gestión, y la gestión es cada minuto, todos los días, con cada rincón del país y con cada ministro de Salud del país. Es una gestión difícil. Entonces, a mí no me parecería mal que venga, como para ver si se puede distender un poco todo esto que se escucha, porque uno escucha hablando además muchos actores desde afuera, ¿no? Es decir, de políticos que quieren ser candidatos y que han salido a darnos una clase de moral. Esto pasó, acá se equivocó el ministro Ginés González, ya tuvo la sanción, creo que es la peor para un ministro con una trayectoria que yo en lo personal voy a tratar de que esa trayectoria no se borre de la memoria de los argentinos, porque hoy este calendario de vacunas que tenemos maravilloso, fue generado desde su Ministerio de Salud, le dio el combate a los laboratorios con la ley de medicamentos genéricos, porque yo fui autora, pero si no hubiese tenido el aval del Ministerio de Salud de la Nación no hubiera salido nunca. Es decir, bueno, cometió el error, listo, ya fue sancionado. Bien. Basta, sigamos adelante y pongamos el hombro todos como para resolver este tema de la pandemia. Hoy estamos bien, pero la pandemia no terminó, necesitamos seguir vacunando, que esa vacunación sea transparente. Ahora hay todo un sistema que lo ha implementado la doctora Bisotti y la ministra, de poder acceder a la información. Es decir, queremos saber quiénes se vacunaron, bueno, accedamos a esa información y vamos a ir haciendo un seguimiento. Listo. Acompañemos y ayudemos, que es lo que está precisando hoy la Argentina. Quedó clarísimo, Mabel, muchas gracias. Muy amable, estaba leyendo las últimas novedades acerca de la entrada de vacunas, este millón que está llegando de otra, que la nuestra... Las clases que empiezan, sí, las clases que empiezan. Las clases que empiezan, que hay que vacunar a los docentes. Claro. Sí, tal cual, ¿no? Sí. Porque ese es un punto hay que enorme. Inmunizar a los docentes, por lo menos, yo digo, también ahí va a tener que haber los padres hay que tranquilizar. de edades. Los papás que han tenido a los chicos jugando todo este verano. Ayer tuve reunión de pero bueno, tienen que entender que el mejor lugar para los chicos es la escuela, y que no estuvieron fuera de la escuela un año por decisión política de nadie, sino porque hubo una pandemia que hoy está, digamos, bastante
cercadita, controlada. Sí. Con cuidados hay que aprender a convivir con esto. Tenemos que aprender a convivir con Igual esto. ahí no coincido. Decisión política fue, porque en otros países tenían en niveles iguales de personas con complicaciones y las escuelas no se cerraron. Pero no vamos a andar comparándonos con nadie porque es muy complicado en todo punto de vista, por indicadores que no conocemos, por idiosincrasias, formas de vida y gobiernos distintos, así que no. Pero yo creo que decisiones políticas son todas, me parece. Así que en esa... pero digamos, la presencia del virus en el mundo no fue una decisión política de nadie. Claro que no. Indudablemente que hay países que tienen otras condiciones hasta culturales, ¿no? Que son distintas a las nuestras y donde por ahí es más fácil implementar algunas cuestiones. Pero tienen los mismos problemas que nosotros. No hay ningún país del mundo que no tenga problemas. Que tenga la felicidad plena, digamos. México ahora está tardando la materia activa de AstraZeneca que está saliendo de ¿dónde? ¿De Burlingame? Espérate, ¿dónde le están haciendo? Garín. Creo que es. Espera, que lo tenía justo acá. Bueno, esa es la fábrica de Hugo Sigman, financiada por Slim, y bueno, están trabajando aquí. Están faltando, no pueden salir el producto, la materia prima ya salió de acá, ya cumplimos con el trabajo, porque están faltando insumos básicos como bolsas, filtros, viales, excipientes biológicos para terminar el producto. Así que... cuestiones así pasan en todo el mundo y por eso mucha paciencia, porque va llegando de a poquito, pero va llegando. Mucha paciencia y tampoco nos miremos, seamos tan impiedosos con la Argentina, no seamos tan impiedosos. Hoy he escuchado nuestro país hermano Perú está con problemas de oxígeno porque la segunda ola de COVID les está impactando más fuerte todavía. Entonces, no seamos tan impiedosos. Nosotros tuvimos mucha gente fallecida, pero hubo un combate y una lucha de los sistemas sanitarios de toda la Argentina para no aflojarle al virus, que permitió esto, ¿no? Que pudiéramos medianamente controlar. Entonces yo no seamos tan impiedosos cuando hablamos de la Argentina tampoco, independientemente del lugar donde uno esté posicionado, ¿no? Pero no seamos tan impiedosos. Está muy bien. Hay gente que trabaja mucho y muy bien. Muchísimo, y eso hay que destacarlo. Gracias, diputada. Gracias, Mabel. Un abrazote. Gracias a ustedes, gracias por permitirme salir y bueno, y contar lo que estamos haciendo también. Le mando un abrazo enorme a las tres. Gracias. Nos vemos, un besito. Y que esa Laguna Seca pueda tener un destino, ¿no? Me quedé pensando en los problemas de la localidad, levanta viento y es tremendo los problemas que genera, ¿no? Tan distinta la vida de los argentinos según donde vivan, ¿no? Y está muy bien que es interesante que los ministros puedan viajar y estar cerca de donde están las personas para que les cuenten de primera mano qué es lo que sucede, porque si no viajan y no conocen y no ven, es difícil desde el escritorio de Buenos Aires, bueno, tomar buenas medidas. Trota estuvo haciendo lo mismo. Bueno, hay que recordar que hay una ley que se aprobó el año pasado, que es de capitales alternas, donde el presidente se traslada con todo su gabinete a las provincias, uno de los primeros destinos, así que ahí también hubo un impacto muy importante porque pueden tomar dimensión de las políticas que se están tomando y además de las necesidades locales, ¿no? Para articular en la gestión. Bueno. Hay de todo. Estoy chequeando distintas cuestiones importantes. Yo mencionaba en una de las preguntas a la diputada que después de la sesión de la Asamblea Legislativa del lunes iban a tener comisión. No, mi lectura fue errónea. En verdad lo que dijo la diputada Moro fue que en la semana está previsto que hubiera una comisión para hablar de ganancias. Hay una muy preliminar que se habla de que el martes podría comenzar la discusión en ganancias, presupuesto sería una de las comisiones, con la intención de llevarlo al recinto cerca del 12 de marzo. Ah, muy bien. Exacto. Hay una fecha posible. Exacto, alrededor. Pero no, el 1 de marzo no, comisiones no, porque es como otra instancia, es otro acto que forma parte de lo institucional, ese día se va a reservar para el presidente. ¿Qué es una asamblea legislativa? Una asamblea legislativa, viene el presidente... Se va a abrir la puerta de la calle Entre Ríos, que no se abre nunca en todo el año. La explanada de esa puerta, escaleras. Exactamente. Que estaba tan lindo, tan remodelado, el Congreso, está la confitería del Molino. Bueno, que le sacaron los andamios, chicos, falta la parte de arriba. Ya se están prendiendo las luces de la noche. Bueno, está todo... una cámara ahí. Sí, muy, muy lindo. No, llevo una cámara a todos lados. Si lo quiere este año, te lo pido para mostrar bien el trabajo que están haciendo aquí. Bueno,
mucha efervescencia acá, Sí. porque viene el presidente, con su discurso, que va a ser el lunes a partir de las 12 del mediodía, da por iniciado el año legislativo. Bueno, a partir de ahora comienzan las sesiones ordinarias, que van del 1 de marzo al 30 de noviembre. No es así en todo el país. Hay algunos que ya comenzaron, ya hubo provincias que comenzaron, hay provincias que empiezan el 1 de abril. Todos los calendarios no son iguales. Claro. Generalmente son como el calendario nacional, pero cada provincia está sujeta a sus propias normas. Ella dijo que hablaba el gobernador Sí, de la claro, provincia. O sea, de exacto. general, después de la ceremonia, ¿hablan en cada provincia sus gobernadores? ¿Eso es No común? sé, no todas, No en siempre. todas las provincias. De hecho, como decía Dani, la ciudad de Buenos Aires muchas veces lo hace antes, a Ajá. las 9 de la mañana en general, ok. porque las provincias son preexistentes a la nación. El Congreso en general, salvo en la ciudad de Buenos Aires, que es ciudad autónoma más recientemente, y Tierra del Fuego, que fue territorio nacional y fue provincia Después. en el último proceso, en general tienen más años de sesiones las legislaturas provinciales. Claro. Córdoba ya abrió, por ejemplo. Entre Ríos también. Entre Ríos también, claro. Bueno, va a estar el presidente y es como que el presidente se presenta, a ver, es lo que hablaban también, los tres poderes, el presidente asiste a la sede del Poder Legislativo y para contarles cuál va a ser, es una hoja de ruta, Sí. cómo van a trabajar juntos, cómo van a interactuar. Ahí tenemos la primera placa que habla de la Asamblea Legislativa. ¿Quiénes participan presencial y quiénes virtual? Bueno, esto Sí. es una novedad, porque el año pasado llegamos al borde del inicio de la pandemia, la primera presencia de Alberto Fernández en el Congreso para abrir una asamblea fue normal. Recordemos, bueno, a partir del 15 de marzo empezó a complicar todo. Alberto Fernández asistirá acompañado por integrantes de su gabinete. Generalmente, bueno, están todos los ministros, el jefe de gabinete de Santiago Cafiero. Generalmente, como es un día especial, están invitados los gobernadores, embajadores, representantes sindicales, empresariales, todos los que tienen que ver con una parte importante de la sociedad. Por ejemplo, también suele haber representación de organizaciones sociales que van a estar afuera, va a haber una movilización el primero, se está convocando o una movilización. Se van a conectar de manera virtual, así que no va a haber oportunidad este año de participar en forma presencial. Siempre además lo presencial ese día da mucha tela periodística porque... ¿Quién se vio con quién? ¿Qué se vio gesto con le hizo? quién? ¿Qué cara puso cuando ¿Quién hablaba saludó? el presidente? Claro, que hay expresidentes invitados también. Bueno, ¿quién se saludó? ¿Con quién? Bueno, esto va a ser... Ambas, les Cortado. pregunto, el clima es muy fuerte, ¿no? Es muy Sí. intenso. Los tres poderes juntos en el mismo recinto. Parece como la película. Además, hay que destacar... Pero es muy intenso, ¿no? Hay que destacar también los directores de cámara que cuando Sí. habla el presidente de algún tema en particular muestran a alguien que representa ese sector. En un momento cuando se habla seguramente de cuestiones judiciales aparecen las caras de los ministros de la Corte Claro. Suprema. Exacto, sí. Cuando hablan de seguro. temas económicos aparece el ministro de Economía, de Producciones. Claro, es parte de ese rol institucional que también tiene el Congreso de síntesis. Sí, bueno, ahí también ahí Mabel Caparrós nos daba un número que decía, Frente de Todos va a tener 45 diputados que van a estar presentes, como el Juntos por el Cambio tiene casi la misma cantidad, 2 o 3 diputados menos, serán alrededor de 90 entre las dos fuerzas mayoritarias, así que un poco más de 100 diputados y también habrá lo mismo para los senadores, proporcional, por supuesto. O sea, generalmente cuando vemos la imagen del 1 de marzo está un diputado al lado del otro, adelante donde están los taquígrafos están llenos los balcones, bueno, eso no va a suceder. Van a estar separados lo más posible, se van a habilitar los palcos, los balcones, para quienes quieran participar realmente, quienes hayan anotado. Así que esto, en las próximas horas vamos a conocer la lista de quienes van a estar. Ok. Eso se está terminando de trabajar. Igual está organizado por Senado en este caso. La organización de las medidas sanitarias está poniendo mucho énfasis en todo esto para que quede claro, para que no haya nadie que quede afuera y haya venido. La sesión está convocada para las 12 del mediodía. Se habilitarán palcos y balcones para garantizar el distanciamiento. Se exigirá el PCR negativo, como viene sucediendo
en cada sesión presencial se puedes traer, por ejemplo, el PCR si venís de la provincia de manera privada, o también ya se está comenzando a hacer el PCR acá y te dan el resultado. Acá, o en los Exactamente, sí, ministerios justo propios de lo los que tiene es que ministros que vendrán. es el lunes al mediodía, entonces por ahí es complicado realizarlo Viernes. los días ¿Cómo? No, lo digo, lo harán el viernes. Ah, claro, pero como para tener el resultado Claro. y poder ingresar. El uso de tapabocas será obligatorio y se dispondrán los elementos de higiene en el recinto. También se apela a la responsabilidad, por supuesto, de todos. Va a haber un fuerte operativo de seguridad, como generalmente las sesiones importantes va a estar cortado, no se va a poder subir acá en la estación de subte, va a haber un ingreso especial para periodistas. El tema de los periodistas está muy restringido. Solo pueden entrar los que están acreditados permanentes y una hora antes de que llegue el presidente, que es previsto a las 12, puede ser unos minutos más, pero alrededor de las 12, a partir de las 11 no se va a poder entrar más a la zona restringida. Eso al menos para los periodistas. A las 11 es el último momento para pasar la valla. Exacto. Ojo, pero si estamos acá, vale, porque estamos dentro de la zona franca, digo. Pero yo entro a las 3. ¿No? Pero Alberto ya está en Olivos, es ya ahora, está, claro. listo, no hay nadie. El tema es ningún a la problema. mañana. Se cierra en general desde bien temprano. Igual, la avenida obviamente, Rivadavia. tenemos cada uno nuestros carnets. Sí. No, pero... Las credenciales, por supuesto, y con eso tampoco. No, si no, hay una acreditación especial. Sí, exacto. Bueno. Que se está gestionando el sábado, las entregan a los Perfecto. periodistas. Y a nuestros colegas que Pero bueno, trabajan por más ejemplo, temprano, por supuesto. generalmente se acreditan medios gráficos, fotos. Bueno, en este año solo va a haber el servicio fotográfico del Senado. Todo muy restringido, o sea, no va a haber posibilidad de que haya nadie en el recinto que no sea exclusivamente los dirigentes. Así que Correctísimo. pasa un poquito más Después aburrido. me contás cosas que hayan pasado extraordinarias o que hayan quedado para la historia o alguna curiosidad. Bueno, a ver, el interés nuestro es saber cuánto va a durar, porque nada, generalmente Sí, es como claro. decís, bueno, si ya está... Cuando vas hablando en el discurso del presidente te das cuenta, porque generalmente arranca con un diagnóstico. Alberto va a tener un año de diagnóstico. Seguro. Cuando fue la primera vez, hacía 3 meses que había asumido. Este año lo que se suele hacer es un primer diagnóstico, los logros, generalmente... Bueno, Alberto en este caso va a hablar de lo que pasó, cómo tuvo que cambiar el rumbo, qué pasó con la pandemia, dónde estamos parados. Claro. Y hace un raconto de, bueno, qué quiere, qué objetivos quiere para trabajar en su gobierno, que tenga alguna incidencia el Poder Legislativo. Por ejemplo, el año pasado, Alberto Fernández habló del tema aborto. Eso le dio un impulso enorme. Que el presidente lo mencione el 1 de marzo, ya eso sirvió como, bueno, lo quiere tratar, le interesa. Ya el 1 de marzo del año pasado se había hablado del tema de Ara San Juan. No había sido muy específico con qué iba a llevarse a cabo, pero lo que se aprobó en la última sesión del Senado, las indemnizaciones, el reconocimiento. O sea, hubo... Las leyes ni más ni menos que salieron. Exacto, sí, mirá, hay algunas que Acaban de salir, ¿eh? Exacto, Sí, habló bueno, de de hace desendeudamiento mucho, fue muy fuerte Exacto. la pata económica en torno al desendeudamiento y la necesidad Exacto. de dar otro rumbo a la Argentina. A lo largo del año hemos visto cómo se aprobaron leyes para la sostenibilidad de la deuda externa. Exacto, bueno, 80 minutos habló Alberto Fernández el año pasado, es 1 hora y 20 aproximadamente, tiene buena oratoria, pero antes recordábamos el discurso de 2015 de Cristina. El último. El último, claro, después tuvo todo el año igual de gestión, 3 horas 45. Ese envidiable su capacidad inmensa de... tenías cosas escritas, lógicamente, por supuesto, el discurso, pero como hila cuando va, ¿no? Esa oratoria, que pocos en el mundo, ¿no? Es una capacidad extraordinaria de cierta gente. Trasciende el papel. Seguro. Evidentemente. Es complejo estar atento tanto tiempo, pero bueno, tiene sus recursos también para llamar la atención. Ahí también, iba antes, que te decía, bueno, empieza con un diagnóstico, arranca con algunos proyectos y después uno se da cuenta, va subiendo el tono, va subiendo, porque es un discurso político, con objetivo. Bueno, con Cristina... Y son discursos que quedan para la todo. historia bastante taquigrafiados. Exacto. Uno puede entrar, a ver qué dijo el presidente ese año.
vas a la Asamblea Legislativa. Muchas veces en el trabajo parlamentario se vuelve a mirar a ver qué dijo, qué pistas dio y cuánto cómo cumplió de lo que dijo, ¿no? También, porque tiene que ver con claro. ese proceso. Viste que también desde la oposición se plantea siempre cuál es el plan, cuál es el plan, cuál es el plan económico, político. Bueno, la Asamblea Legislativa, así como también en la asunción del presidente cuando toma los mandos que se hace en el Congreso de la Nación, es el momento donde el Ejecutivo plantea su plan para el año, ¿no? En el 10 de diciembre es su plan para el gobierno y, en definitiva, sus ejes de campaña que se plantean luego y se plasman el día que viene a dar su discurso. Pero el 1 de marzo bueno, es la hoja de ruta. La contraposición es Mauricio Macri también, que muchísimo más escueto. El discurso del 2018 fueron 43 minutos, algo que, digamos, corto, conciso. Así que mañana vamos a ver. Por ahí no es el mismo Alberto que vimos en el... Es que no es el mismo No es el mismo Alberto, exactamente. Así por ahí, como la Cristina que entra no fue la misma no que la que es lo sale. mismo. Y es diferente Exacto, todo. así Los seres humanos que la vamos expectativa evolucionando. por, bueno, el mensaje político, viene mucho más intenso. Así que esperaremos. El viceprimero de la Cámara de Diputados, el vice de el doctor Massa, Omar de Marchi, habló acerca de esta reunión que por supuesto tuvo con el presidente y con los jefes de bloque con miras al lunes, a la apertura de sesiones ordinarias. Ustedes saben que la Asamblea Legislativa, que es el conjunto de diputados y de senadores, la preside, entre comillas, el Senado, ¿no? Entonces, como que la organización, desde la responsabilidad, depende del Senado, pero más o menos se acordó la presencia en el recinto de más o menos 100 diputados y 20 o 25 senadores, y a su vez, dentro de los 100 diputados, me refiero a la presencia puntual en el hemiciclo, claro, física, exactamente, porque el resto, obviamente, lo va a poder seguir en forma virtual. Ministros y secretarios de Estados, muy pocos, y bueno, y obviamente el presidente con su pareja y con su hijo, que en principio, o sea, su familia, digamos, que también es tradición que así suceda. Pero bueno, se ha vedado, por supuesto, la participación de familiares, de legisladores o de autoridades de Cámara, como en algún momento suele suceder. De invitados. Claro, de invitados especiales, como ha habido en otros momentos, como cónsules. No sabemos qué va a pasar con los ministros de la Corte, que en principio están invitados, pero es muy posible que la sigan también de manera virtual. La totalidad de los ministros está invitado. Sí. Entiendo que sí. Después seguramente el Ejecutivo definirá quiénes vienen y quiénes no. Se va armando la gran reunión y por supuesto la verás por DTV. Hacemos la pausa, que hay mucho más para compartir. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes.
El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es muy importante que la ciencia y la tecnología esté atada a la innovación productiva, ¿no? El hecho de que tenga un incremento en el presupuesto y que eso sea un proyecto a largo plazo, me parece que es una política pública que hace rato que la Argentina se debía. Con una Argentina que tiene 1.460 puntos básicos de riesgo país, yo no construiría ningún clima de euforia. El Congreso tiene que involucrarse y que es el poder competente, el legislativo, para arreglar el pago de la deuda, para aprobar el endeudamiento. Bueno, eso lo dice la Constitución. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Espérate que me siento, Mati. Ahí estamos. Como siempre digo, tenemos tanto para hacer el corte que no alcanza. Espérate porque esto es de otro canal público, menos mal, porque si no. Ni más ni menos, lo tenemos al diputado Carlos Américo Selva. Exactamente. Américo te pusieron tus padres, Carlos. Mi papá se llamaba Américo. ¿Ah, en serio? Vos sabés que nos reíamos con Carlos Tomada, porque Carlos es Carlos Adolfo. Bueno, más complicado el Adolfo. Bueno, y él me preguntaba justamente si a mí me habían cargado tanto como lo cargaron a él. Ahora, Vespucio, claro, en tu caso. Claro. No, lo de papá no sé por dónde vino. Papá era del 30, pero digamos, eran nombres tal vez más tradicionales, nombres largos, ¿te acordás? Los nombres bastante... De novela mexicana. Y estaba la historia de los almanaques, ¿te acordás que salían los nombres atrás de los almanaques? Porque el día del santo. A ver que naciste, claro, que te toca, claro. Sí. Pero no creo que lo de papá era un tema del abuelo turco que le puso en reivindicación a la América, le puso Américo. ¿Se hablaba de política en tu casa? No, vos sabés que los dos, papá y mamá, los dos eran muy peronistas, ninguno de los dos participó nunca en política, pero sí en casa se mamaba peronismo, mamá era
fanática de Eva. La razón de mi vida era casi un libro que te lo ponía en los lugares para que vos lo mires. Así que... Ya bebé. Sí, pero nunca se involucraron en el tema político. ¿Pero te vieron llegar a tener tu madre vive? Mamá principalmente. Papá falleció muy joven, a los 55 años, en el año 86. El 22 hizo el 36 aniversario de la muerte de papá. Pero mamá sí, mamá me vio en la función de concejal. Y bueno, vivió esa etapa ya, donde yo ya estaba muy metido, ¿no? Cuando vino la democracia ya uno se metió mucho por una cuestión laboral, en la fábrica, que empezamos un poco con la actividad gremial. Sí. Y después cuando vino la recuperación de la democracia, ya muy joven, pero muy metidos en acompañar al peronismo desde donde pudiéramos. De acompañar se trata, y ni más ni menos que diputado acaba de acompañar al presidente de la Nación a México. Sí, un orgullo realmente. La verdad que quiero agradecerle la deferencia del presidente de permitirme acompañarlo. Las gestiones que hizo Sergio Massa justamente porque también hay una agenda parlamentaria paralela con México. Yo formo parte del grupo de amistad con México. Es una cuestión previa, por eso ha sido este viaje. Claro, y este año... ¿Es como una comisión? ¿Cómo es? ¿De qué se trata? Se arma una comisión. Este año nos toca ser anfitriones a nosotros, porque el 2020 correspondía que lo fuéramos, no se hizo obviamente. Así que este año se arman los grupos parlamentarios de amistad. Yo formo parte desde que ingresé a la Cámara de Diputados como integrante del grupo de amistad con México. Estuve en México, estuve en el 17 y en el 19. Sí participé de las reuniones del 18, donde están todas las actas que hemos... O sea, en base a un convenio que se llama AC6, que es el Acuerdo de Complementación Económica, donde se fijaban lineamientos desde el punto de vista parlamentario, cómo podíamos fortalecer los acuerdos. Sí, los acuerdos que el gobierno ambos gobiernos venían haciendo. Pero hoy la verdad que de que uno vivió esas reuniones anteriores y ve ahora el compromiso del presidente de la Nación y la compatibilidad con AMLO, de mirar un poco distinto a la América en completo. Realmente vinimos, por lo menos en lo personal, muy gratificados de todo lo que viví y de lo que vi para mi país, ¿no? ¿Van a seguir con México? Si no, alguna pregunta más. Le quería preguntar algo de México también. Sí, está bien, dale, porque tengo... No, porque justo hay muchas articulaciones ahora, sobre todo con la cuestión de la vacuna, hay una articulación estratégica. ¿Cómo fue eso? ¿Estuvieron recorriendo el laboratorio que tiene que envasar lo que se produjo en Argentina? Mira, la agenda del presidente fue impresionante. La verdad que hay que seguirle el ritmo, porque el presidente llegó el lunes, yo fui el sábado, llegué el domingo a la madrugada, el presidente llegó el lunes a la madrugada. La primera reunión que se estableció era a las 10 de la mañana con los empresarios mexicanos que tienen inversiones en Argentina. Realmente fue una reunión donde los empresarios no solamente marcaron cosas completamente viables y la aceptabilidad del presidente fue estupenda, porque son temas... ¿Son empresas que están en la Argentina, Son empresas Carlos? muy importantes de Argentina. México tiene empresas muy importantes. Tiene Bimbo, PepsiCo... ¿Y empresas mexicanas en Argentina? Pues mi marido trabaja en una, mira, casualmente. Bueno, por eso te digo. Pero justamente... hay unas cuantas. ¿Por dónde venía el tema de algunas cosas muy particulares. El tema de encontrar una línea de financiamiento con créditos subsidiados en el tema. Claro. Un reconocimiento de todos los empresarios al aporte que hizo el Estado, que realmente o sea, digamos, cuando se hizo lo que no solamente el IFE, sino el ATP, fueron dos complementos importantes. Ellos valoraron la decisión del gobierno de cuidar el mercado interno. Y en ese mismo sentido de esa reunión, que es muy importante que lo digan empresarios que no son argentinos, ellos al unísono, cada uno expresaba alguna posición de ser acuerdo, el presidente receptabilizaba, estaba el ministro Guzmán, por supuesto, estaba el embajador. Había un equipo, estaba Cecilia Todesca también, que realmente tiene mucho que ver con la coordinación de áreas que tengan que dar respuesta. Pero además de todos los empresarios que expresaron, reconocían que Argentina desde el último trimestre del año pasado viene en una recuperación económica, lo cual se ha mantenido a pesar de todas las circunstancias. Creo que todos los percibimos de que hubo un cambio desde septiembre, octubre, digamos, para adelante. Los empresarios por motivación propia lo reconocieron. Eran auspiciosos, digamos, con el tema del futuro. Por supuesto, hay cosas de la Argentina que tienen que terminar de cerrarse de los adebacles que nos dejaron desde el punto de vista de compromisos que Argentina reconoció a nivel mundial que no se pueden cumplir, ¿no? Lo hemos hablado en otra oportunidad. Así que esa reunión, por eso digo, el presidente arrancó con eso. Después visitamos justamente el laboratorio, donde realmente uno queda impresionado por lo que es. Una ratificación, y lamento no haberlo podido traer porque está en la valija todavía. Y como digo, llegué acá a las 3 de la tarde.
donde no solamente la atención y donde nos muestran lo que es el laboratorio justamente, sino que también dentro de los souvenirs que nos entregaron hay unas lapiceras muy bonitas, que a ustedes seguramente como a todos nos gustan las lapiceras, pero impresas específicamente con el desarrollo tecnológico en base a la salud de Argentina y México. Están grabadas específicamente así, la verdad que una actitud... Justo estaba leyendo, porque hay una noticia que habla de que se está retrasando por falta de insumos para empacar nuestro principio activo. ¿Hablaron de eso? Sí, se habló y también, digamos, las cosas que son problemáticas nacionales, como el tema del abastecimiento. México ahora ha podido destrabar, el presidente AMLO, que fue parte de las reuniones y para mí hechos inolvidables, manifestó de que realmente México había hecho inversiones muy importantes, que lo único que estaba pidiendo el presidente de México es que le cumpla los contratos. Claro. No de cómo empezaba la cadena, sino que realmente los contratos asumidos se han cumplido. En esto está el atenuante, que realmente a muchos de los laboratorios no le han llegado insumos de distinta índole y están demorando la entrega de vacunas en el mundo, ¿no? Claro, Más allá, y en esto los dos presidentes coincidieron con mucha firmeza, de que tiene que estar la Organización Mundial de la Salud marcando un equilibrio en el suministro de vacunas, porque hay países poderosos que han tenido, digamos, un sobrestock, y este tema de la pandemia es una pandemia mundial, no es una zona, digamos, esto. O sea, de esto tiene que haber realmente una política de Estado internacionalmente, y que creo que las posiciones que van a ir fijando, que fueron públicas, pero que van a ir tomando cada vez más ribetes institucionales, van orientadas a que esta discusión se dé. Así que bueno, lo del laboratorio fue muy bueno, y ese día a la tarde tuve una reunión con distintos en la embajada, tuvimos una reunión después que salimos del laboratorio, con intelectuales de México, de distintas fuerzas políticas, se hizo en la embajada. Realmente fue muy grato, por lo menos a los que nos gusta la política, ver el enfoque de los intelectuales con respecto a... ¿Algún en particular que le haya agradado? No, porque me equivocaría en el nombre. No hay problema, porque entiendo que son muchas figuras las que se presentan, pero tal vez hablo con alguno que nos quiera. No, pero que uno prestó mucha atención. Algunos Argenmex que están allá realmente fueron muy claros en muchas cosas, y también, más allá que creo que el hecho de su presencia marcaba, digamos, un acompañamiento a la decisión del gobierno argentino de ir integrándose con México, marcaron claramente con mucho optimismo el cambio de cómo se alinearon los planetas, ¿no? De Peña Nieto y Macri a AMLO y Alberto Fernández. ¿Vio similitudes? O sea, cuando compartieron las experiencias después de casi un año de pandemia que afectó a toda Latinoamérica, a todo el mundo, ¿vieron similitudes en el manejo, en lo que dejó, en lo social? ¿Cómo vieron ese diagnóstico? El tema que ellos siguen teniendo, primero porque calcular que el Distrito Federal tiene más de 20 millones de habitantes, o sea, claro, digamos, el tema del aglutinamiento de personas es un tema bastante complejo de solucionar. Claro. Debe estar tan linda la ciudad, yo hace tanto. Es muy bonita la ciudad, la verdad que tiene lugares muy bonitos, y cuando hicimos los recorridos, yo en zonas donde no había ido, siendo que hace 3 años, 4 años, el cuarto año que voy, en zonas donde nos movimos, realmente es precioso. Por supuesto, con toda la problemática, ellos tienen prioridad 1, el tema seguridad. Y contaminación. Bueno, pero la polución, que yo lo vi y la pasé más mal en años anteriores, por la sequedad de fosas nasales, la boca y todo lo demás, este año nosotros no lo tuvimos. Bien, bueno, el parate de la cuarentena no... ¿Hay que estar con el tapabocas ya obligatorio también? Sí, igual para ir por todos lados. Son terriblemente estrictos en la parte comercial, digamos. Allá los negocios cierran a las 5 de la tarde, los restaurantes están hasta las 9 de la noche, el extremo. A las 8 dejan de suministrar, o sea, es para la gente que está sentada prácticamente. Eso es a rajatabla en bares y restaurantes, o sea, son muy estrictos. Están totalmente mucho más compenetrados. Y bueno, y es un poco lo que decimos siempre, ¿no? Dentro de todo, más allá de la densidad poblacional que tiene la ciudad, son más obedientes a las normativas, digamos. Los argentinos en esto siempre tenemos algo para contar. ¿Y cómo cayó que AMLO, el presidente, haya hablado de que acá no hay corrupción ni privilegios de vacunas en el momento en que un diputado y un funcionario se bajan de la comitiva, diputado? No, bueno, obviamente que es una situación que no nos pone cómodos, pero que era genuino que lo haga, porque también el hecho de estar, por eso que digo, hay que entender lo que es, cómo se maneja la información. La prensa de allá había hecho de la situación de Argentina ante la llegada del presidente un elemento de presión sobre las posiciones de AMLO.
del presidente de México. Obviamente que uno dice, a lo mejor hubiese sido mejor que no lo diga, pero hubiese sido falso, porque realmente había una presión para que el presidente de México se posicionara, y creo que lo hizo con respeto, lo hizo con prudencia, pero dijo lo que tenía que ser, que es exactamente lo mismo que planteó Alberto. O sea, Alberto tomó medidas muy drásticas, perdón, el presidente de la Nación, medidas muy duras desde lo afectivo con Ginés, después de decisiones de bajar 2 integrantes de la comitiva. ¿Y lo vio mortificado, Carlos? No, lo vi preocupado porque obviamente que son cosas que están ajenas a la decisión personal. Salvo la distancia, digo, uno como intendente se compra todos los números de cualquier actitud de algún funcionario y tiene que dar explicaciones porque es lo que corresponde. Pero realmente la actitud del presidente Alberto Fernández fue clara, digamos. Esto no permitía dudas en su accionar. No, yo lo único que tengo por ahí una consideración particular que no la quiero ocultar. Digo, hay funcionarios del gobierno y autoridades del gobierno que no puede ser que porque vengan de la política no estén en consideración especiales como esenciales. Y lo digo convencido, digo, yo no quisiera que ningún intendente se enferme. Son los que hacen funcionar el Estado, son los que tienen la máxima responsabilidad. Yo, si vos me preguntás a mí, yo que no soy intendente, separo los diputados, separo lo que es legislativo, pero desde el punto de vista ejecutivo yo quiero que mi ciudad tenga quien la conduce, la ciudad que tiene, el gobernador que tiene que conducir la provincia, el presidente de la nación, digamos. Yo me parece que eso en la política tiene que tener más audacia y discutir estos temas de igual a igual con cualquier otra actividad esencial. ¿Los vecinos están de acuerdo? Al menos los de... Pero es una discusión que según como vos la enfoques mediáticamente también te dice como un acto complicado. Ahora nosotros la máxima responsabilidad que tenemos es administrar el Estado. Y vuelvo a repetir, te separo lo legislativo de lo ejecutivo. No digo que quedará en la opinión de cada uno. Me voy a poner en la niñita que me dijeron ustedes. Muchas gracias. Pero digo, en esto no quiero ser hipócrita. Digo bueno, pero Carlos Heller también, Carlos Heller lo planteó en una reunión de comisión, él dijo que si se podían, que él pedía, bueno, él tiene más de 80 años, claro, está calificado para pedir eso, y dijo, él deslizó que, lo dijo hace 15 días, que sería mejor que blanquearlo antes que nos den algo por abajo de la mesa. Bueno, lo dejó otra. Por eso esto tiene dos cosas. O sea, una es que se haga como se tiene que hacer. Exacto. Yo discuto con cualquiera que no quiero que ninguna de las autoridades que tiene responsabilidad para que funcionen determinadas cosas que tienen que ver con la gente esté en riesgo de discusión porque alguna persona se contagie. Digo, lo que no puede ser es que sea solapadamente. Esto sí, y bueno, y el presidente tomó las medidas que tenía que tomar, muy a pesar de sus afectos, muy a pesar de su decisión que realmente le debe haber pesado, pero priorizó la responsabilidad que tiene. Y así que en eso, lo que dijo ANLO es coherente con lo que dijo Alberto Fernández, con lo que actuó Alberto Fernández. Preguntarle ya para la asamblea que comienza la semana que viene, el periodo legislativo del 2021, ¿cuánto de todas estas informaciones o estas recorridas que se hicieron en México, lo que usted pudo conversar, cree que se va a volcar el lunes primero en su discurso? Yo calculo, y por eso digo, no me pregunten particularidades, porque corresponde que la dé el presidente de la Nación. Pero estuvo ahí cerca, usted es el que más cerca estuvo. Hay un manchete ahí. Pero es un poco para repasar cronológicamente la agenda, porque fueron de la mañana a la noche todos los días, y por ahí se me mezclaba cuando fue una reunión con la otra. Pero realmente corresponde que el gobierno, a través de calculo que de la figura del presidente de la Nación, en la Asamblea Legislativa, que la tenemos el lunes, va a hacer mención. La verdad que la gira fue muy buena. Vi un gobierno que no solamente en lo protocolar, sino las áreas de la Cancillería, actuando en distintos frentes. O sea, ¿qué nos pide el presidente? ¿Qué les pide el presidente de la Nación a los embajadores de cada país? Que sean agentes comerciales de dinamizar la economía. Con México yo lo publiqué y salió en algunos portales. El intercambio entre México y Argentina es muy bajo. Ajá. Es muy bajo. ¿En comparación con el resto de la región? Exactamente. Y yo creo que hay un montón de cosas que tienen que ver con decisiones de fondo. Y creo que en esto soy sumamente... Sino políticos de quienes gobiernan también. Y aparte del tema de una visión de cómo querés, qué país querés. Si querés un país primarizado, con una economía totalmente primarizada, o realmente querés un país como lo ha marcado antes de la pandemia nuestro gobierno, que era fomentar el empleo y cuidar el desarrollo de la producción.
Sí. Así que en eso yo estoy convencido de que va a dar más precisiones seguramente el presidente, pero vi todas las áreas, de hecho algunos responsables de algunas áreas están todavía terminando de cerrar algunos de los acuerdos que se avanzaron. Así que hay un cambio, sinceramente, a favor de los intereses de ambos países. La articulación con Argentina y México es histórica también en lo cultural, en lo educativo. Hay una gran armonización históricamente. México nos ha respaldado siempre en nuestro reclamo de soberanía legítima sobre Malvinas. Nosotros hemos sido muy solidarios y concursantes con ellos con respecto a todo cuando fue el tema migratorio. Sí. O sea, Argentina ahí no estuvo a media tinta, fijó posiciones. O sea, digo, la relación es muy buena. México acompañó también la integración de Argentina en varios organismos internacionales. Así que, digamos, esa relación hoy mismo se vuelve a afianzar. Yo creo que con mucho más optimismo, por lo menos desde mi modesta opinión, por el pensamiento que tienen ambos presidentes con respecto a lo que tiene que ser Latinoamérica. Bien, nos contaba hace un ratito el diputado, va a estar entre los 45 integrantes del Frente de Todos, que va a estar de manera presencial. Yo lo planteé. Está confirmado. Sí, bueno, dependerá obviamente de los espacios, pero normalmente estoy presente, para mí sería un gusto estar de nuevo, lo voy a acompañar al presidente hasta hoy, digamos. Hasta hace un rato. Así que me gustaría obviamente poder participar, lo dejo a criterio de la organización, esto como lo decía algún legislador, creo que era de Marchi. La verdad que la responsabilidad del acto de la Asamblea Legislativa es del Senado. Bueno, yo me he predispuesto y obviamente me voy a hacer el hisopado correspondiente como para poder estar presente, pero quedará supeditado a las posibilidades que se establezcan. ¿Qué expectativas tiene con respecto al discurso? ¿Alguna pista que nos pueda dar o dónde? No. Lo que espera usted, no que nos diga lo que dice Alberto. Esto sin saber y sin haberlo hablado realmente en el grato tiempo que compartimos junto con el presidente. Yo creo que el discurso presidencial va a ser para ratificar un modelo de desarrollo, producción, cuidar el empleo, atender problemáticas. El objetivo del gobierno prioritario es controlar precios, que es una pelea muy difícil, para eso necesitamos compromiso de los empresarios. Y que el gobierno haga el seguimiento de la cadena donde se producen las distorsiones. Eso lo hablamos mucho. La verdad que me llenó de satisfacción algunas expresiones de Cecilia Todesca con respecto a este tema, que no son sorpresa, pero realmente, digamos, es el lineamiento del gobierno. Y lo otro es que los salarios le ganan a la inflación. Ese es el desafío que tenemos para fortalecer un mercado interno, paralelamente con el rol de los embajadores en los distintos países del mundo de aumentar obviamente las exportaciones. Argentina tiene compromisos que son en dinero extranjera, en moneda extranjera. Entonces, obviamente que no podemos soslayar que el proceso de exportaciones tiene que aumentar, pero también sabemos que el 70% del PBI se genera con mercado interno. Nuestro gobierno, desde que empezó, marcó a cuidar el mercado interno con los 3 papelitos que tenía, porque también hay que decirlo. Yo me acuerdo que cuando hablábamos para que la empresa se desarrolle, yo me acuerdo cuando con Sergio Massa, que reitero, le agradezco lo que hizo para que estemos, porque yo también tuve una agenda parlamentaria allá, esto es personal, no es de la comitiva, planteamos lo que tiene que ser un modelo de país, hablábamos del crédito. Nosotros hicimos la ley PYME y la ley PYME la sancionamos en el 2016, a los 2 meses de estar sancionada la ley PYME, hicieron la liberación de las tarifas. ¿Sabes lo que significa para las pymes? Que vos le generé un montón de, digamos, posibilidades de desarrollo y le ponés el principal insumo, le pegaste un tiro. Entonces, digo, esas cosas no van a pasar, ha costado mucho, le va a costar mucho a nuestro gobierno hacerle entender a que realmente está haciendo un esfuerzo con el tema de tarifas, que no pueden perder su actualización, pero no pueden perder, no puede ser un escarnio del salario de los trabajadores. Una transferencia digamos, los esfuerzos de los trabajadores a un determinado número de empresas. Desarrollo, los ítems que cree el diputado que el presidente va a mencionar o van a estar presentes en el discurso: desarrollo, producción, cuidar el empleo, precios. Y en el ámbito legislativo, estas cuestiones, ¿en qué leyes están presentes prioritariamente, que cree usted, por el bloque que se estén discutiendo, que empiecen allá a tratarse en comisión para salir? Bueno, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, va a estar, calculo que la semana que viene, después que pasemos esto, manteniendo una conversación con la nueva presidenta de la Cámara. Sergio estuvo
conversaciones con la presidenta anterior de la Cámara de Diputados de México. Sí. Cambió las autoridades, así que va a volver a reiniciar el tema del diálogo para lo que tenemos que hacer. Sergio es una de las personas que plantea que la bicameral de relación parlamentaria para acordar, cuando algunas cosas que habían quedado pendientes, se habló mucho en políticas de género, se habló mucho en el tema de intercambio, en el tema de turismo, me tocó a mí exponer en su momento en México. Nosotros tenemos una balanza completamente deficitaria desde el punto de vista turístico, o sea, hoy no lo tenemos en el radar de los mexicanos el turismo argentino, bueno, sobre eso hay que trabajar mucho, creo que la Cámara puede hacer cosas. Es cierto que un mexicano que viene a las cataratas, nosotros tenemos que tener un criterio para que pueda visitar el Calafate, con una medida, si es que realmente pretendemos fortalecer el tema del turismo con México, bueno, habrá que tener algunas consideraciones particulares de lo que significa transitar nuestro país de norte. Cruzar el continente entero, claro. Calculate que les queda mucho más cerca. Nos queda más a nosotros. Ir a Puerto Rico o a República Dominicana, digamos, si no generamos algunas Pero que no condiciones. tienen glaciares. No, por supuesto. Claro. No, por supuesto. Bueno, vos sabés que, bueno, no me voy a acordar porque estoy grande. No diga eso, Carlos. Una ciudad que nevó, en una ciudad de México, en el día de anteayer, que era una sorpresa que nunca había nevado. Wow. O sea, el cambio climático... En altura, claro, debe tener que estar en las montañas, bien alto. Sí. Pero el cambio climático es un problema de agenda. Esto que ha pasado con Estados Unidos creo que es auspicioso, digamos, que Biden diga realmente que va a entrar de vuelta. Digamos, esas cosas, creo que esto que plantean los dos digamos, cruzar, perdóname, de punta del norte al sur de toda América Latina, si lo consolidamos, es un eje que va a poder referenciar muchas políticas públicas. Se nota que tenés la mente en México, porque en realidad mi pregunta iba para nuestro país. A ver, contame. Que todavía se entiende, está bajado del avión recién, se entiende. Está con el jet lag. Porque yo decía, desarrollo, producción, cuidar el empleo y precios, ¿cómo va a impactar estos ejes en el ámbito legislativo? ¿Qué urgencias de todas las leyes que se mandaron en extraordinarias o que ustedes están barajando, o ganancias que acaba de entrar por el presidente de la Cámara? Yo te digo que sobre esos ejes seguramente van a faltar medidas. Lo que yo digo es que hoy en algunas leyes que tienen que ver con defensa del consumidor, si lo queremos plantear. Bueno. Yo creo que está mucho escrito, mucho escrito. Hay un nuevo código que se está discutiendo ahora en una bicameral. Claro. No, pero por eso digo, hoy estamos en una etapa, digamos, institucional donde el ciudadano se ha empoderado más, que requiere que justamente van a surgir seguramente algunas cosas que habrá que adecuar de las normativas, pero yo creo que el tema es crear los mecanismos eficientes para la instrumentación de determinadas normas. Vos sabés que la ley del etiquetado está fuertemente discutida, el tema de góndolas está fuertemente discutido, bueno, digamos, creo que esos equilibrios no dependen tanto de normativas, que si son necesarias seguramente surgirán, sino de acuerdos con puesta sectores. En práctica, lo que es, claro. Y acuerdos con clara decisión, que nuestro gobierno la tiene, de que realmente tiene que ser, para que realmente la economía se reactive, tenemos que cuidar a los consumidores. Y esto es un tema, no ir en contra de nadie. Es decir, ¿dónde tenemos puesto el eje? Bien. Le quería preguntar porque si están dadas las condiciones, las relaciones de fuerza para poder encarar una reforma tributaria en la Argentina, ¿no? Porque hay muchas resistencias de los sectores concentrados de la economía hacia cualquier política que tenga que ver, sobre todo con retenciones, cupos. ¿Cómo ve ese debate que por un lado lo demanda la oposición, pero la realidad es si se dan los tiempos y las condiciones en este año? La oposición que gobernó 4 años, ¿no? Digamos, con la reforma tributaria. El ministro Guzmán en esto surgió en la mesa de los dos sectores empresariales, porque hubo 2 reuniones. Una con empresarios, la primera, que es la primera actividad que tuvo el presidente, es con empresarios mexicanos que tienen fuertes inversiones en Argentina. Y el día martes hubo una reunión con empresarios argentinos que tienen inversiones en México y por supuesto tienen inversiones en Argentina. La reforma, el tema fiscal es un tema que Martín Guzmán lo explica con mucha claridad, con mucha paciencia. Tiene la verdad el aplomo necesario para temas tan complejos como es el tema de la economía. Y por eso cae bien lo que dice Martín, porque es claro, no se atosiga con información, da la información que realmente es entendible hasta para los que no sabemos de economía. Así que yo creo que en ese sentido, y aparte ratificó el compromiso del gobierno de entrar realmente en una reforma fiscal.
Lo ratificó ahí. Lo ratificaron y hubo temas que también entran en discusión, ¿no? Como es el tema, los empresarios, uno de los tributos que más cuestionan es ingresos brutos, claro. Bueno, eso obviamente es atribución de las provincias. Claro. Bueno, entonces digo, es una discusión que hay que dar en profundidad, no hay que, el Estado, todos, por lo menos los que formamos parte del Frente de Todos, queremos que el Estado sea fuerte, no que sea... no desfinanciar. No pesado, digamos, pero no se tiene que desfinanciar. En economías en crisis, y también lo dice el ministro Guzmán, en economías en crisis el que pone el equilibrio es un Estado con medidas fuertes y con espalda como para poderlas sostener. Es donde más hace falta que el Estado tenga fuerza, cuando estás en crisis. Cuando la cosa está funcionando sola, tal vez no se producen los abusos porque la economía se dinamiza de otra forma. En esto es muy claro, el ministro y realmente volvió a ser muy valorada la Ahora, diputado, va a haber, otra vez va a entrar en discusión acá en diputados el tema del consenso fiscal y lo que tiene que ver con las provincias. ¿Cómo cree que se va a encarar desde acá? Tuvo buena aceptación en el Senado, viene fuerte el proyecto y bueno, además con la firma de 21 de los 24 gobernadores. Claro. ¿Cómo espera que sea la discusión acá? Yo digo que en estas cosas vamos a escuchar lo que, digamos, de la función deliberativa... buscan el espacio mediático, digamos, ¿no? Un protagonismo mediático. Muchos renuevan ahora de los que he escuchado hablar estos días y ahora son, digamos, más interesados. Sí, claro. Digamos, más tenaces, para poner el mejor término. Bueno, esto tiene que ver con que uno tiene que analizar que son decisiones que van a impactar directamente sobre las provincias, no solamente sobre el recurso del Estado, sino que realmente cómo se generan ese tipo de cosas van a permitir desarrollo. Hace poco tiempo, no me acuerdo de los días para decirlo, seguíamos y en una de las reuniones, y esto de las capitales alternas, que a mí me entusiasmó mucho cuando se hizo, es una mirada transversal de una medida, y en algún momento lo hablábamos con la deferencia del presidente de escucharnos, que digo, hay veces nosotros tomamos una decisión, estoy dando una interpretación de afuera, que creo que es lo que sirve. El gobierno tiene mucha más solvencia para saber si esto que digo está equivocado o no. Si nosotros vamos a pavimentar una ruta o vamos a fortalecer un puerto, bueno, es bueno que el Ministerio de Educación vea qué impacto produce, o sea, a cada acción una reacción, qué impacto produce en eso, qué medida de desarrollo educativo, qué orientación educativa tenemos que tener, cuál es nuestro sistema de salud cuando vamos a generar una reactivación. O sea, eso... Alberto, en la reunión que tuvimos el 30 de diciembre del año pasado, el bloque me dio la oportunidad de ser uno de los 5 que expresáramos una opinión al presidente, y me tocó hablar y hablé de esto que estoy hablando ahora, y obviamente que fue totalmente receptivo, y bueno, y lo vi ahora estos días. Por eso digo, del viaje, el presidente excelente, la verdad que un training terrible, pero me puse muy contento de ver las áreas de nuestro gobierno haciendo coherentemente en contacto con todas las áreas del gobierno mexicano para generar que esto no sea formal, digamos, sino que sean hechos concretos. Un trabajo en conjunto, entre las áreas, y no solamente de país a país, sino interno, claro. Tu exposición. Sos un hombre de la metalurgia. Sí. Un hombre pesado. Ahora también. De decisiones fuertes y muy escuchado. Más o menos, no sé si las cuenta, para los 26 años fuiste candidato a secretario general de la UAM. Sí, fue un contexto... Hombre de Mercedes, siempre decía. Sí, fue a lo mejor el prólogo para que terminara en política, pero es una etapa linda de la historia porque tenía que ver con la recuperación de la democracia. Cuando se produce a través de la ley Mucci, que era en ese momento que era la ley de normalización de las organizaciones gremiales, acuérdense que ustedes, que una de las denuncias más fuertes del gobierno del presidente Raúl Alfonsín era el pacto militar sindical. Nosotros teníamos una empresa donde en Mercedes había estado el Regimiento 6 de Infantería, hasta después que estuvieron los Cara Pintada, que fue trasladado a Toay. Pero en ese momento la fábrica entró en un proceso de reestructuración. Cuando no hay derecho es más fácil reestructurar las cuestiones. Y la fábrica paró 6 veces y las 6 veces entró el regimiento de la fábrica. Yo era el más chico de la fábrica en ese momento. Y entraba con los interventores. Cuando vino la normalización, había 2 interventores, uno el interventor y el subinterventor, digamos, el segundo, fue el candidato del oficialismo.
o sea, cuando vino la democracia, quienes habían entrado con los militares ha intervenido. Hoy un grupo de compañeros, de los cuales tengo el orgullo de decir que hoy todavía soy amigo, y lo nombro a Quique Rivero como uno de los principales, un hombre que tiene escuela primaria, pero intelectualmente y leída es de escucharlo, y es requerido por todos los medios locales para hablar de la historia y la solvencia que hace el desarrollo de la historia. Bueno, ese grupo, solamente por el hecho de no convalidar que alguien que había entrado en la época represiva, digamos, dijeron armáramos una lista, vamos a armar una lista por lo menos para enfrentarlo, vamos a perder, pero... y bueno, pusieron un cabeza turco que era yo. Y ahí entró tu carrera política. Perdimos, ganamos de 3 ciudades. La seccional de Mercedes tenía Mercedes, Carmen de Areco y Suipacha. Y nosotros ganamos en Mercedes y en Carmen de Areco y perdimos por 16 votos por un voto en Suipacha. Bueno, bien el comienzo. Bueno, los principales, digamos, las ciudades que nombra... Carmen de Areco y Mercedes son mucho más importantes. Fue palo y palo, digamos, como se dice en la jerga de la política, ¿no? Ahora se reunieron los diputados sindicales con, exactamente, por la cuestión ganancias. ¿Algo para reclamar allí dentro de lo que pudiste ver? Porque estuve afuera, claro, por eso hubiese digo. participado, sinceramente. De hecho, algunos secretarios generales de algunos gremios importantes me llamaron pensando que había estado y que no me habían visto en la foto. ¿Y que era para chusmear o era para pedir? Claro, o para informarse o para... No, pero yo creo que Sergio en esto tiene claro esto que estamos hablando. Es coherente con lo que estamos hablando. El proyecto que creo que lo hablamos la última vez, no me acuerdo si con ustedes, pero yo digo que Sergio fue coherente con mantener el tema de ganancias, que el salario no es ganancia, lo viene discutiendo, encuentra un gobierno, y acuérdense que nosotros lo planteamos en la campaña del 2013, lo planteamos en la campaña del 2015, en el 2017 presentamos el proyecto, en el 2018 se aprobó y Macri lo vetó. Lo vetó y salió a descalificar a Sergio de ventajita, ¿se acuerdan? Todas esas cosas que fueron muy duras para Sergio, no solamente en lo político, sino en lo emocional personalmente, porque no era nada más que mantener la coherencia de lo que veníamos diciendo. Bueno, y hoy Sergio avanza, y he tenido la oportunidad de participar de algunas de las reuniones que organizó, con todos los organismos del Estado, no solamente con Economía, sino con la FIP y demás organismos para ver el impacto fiscal. Claro. Somos oficialismo y encontramos obviamente un gobierno que acepta que esto no es lineal. O sea, son 42.000 millones de pesos que impactan fiscalmente en las arcas del Estado, pero que este gobierno entiende que eso vuelve, eso no va a ahorro, no va a moneda extranjera, no va a bicicleta, va a consumo. Entonces, no es lineal, y eso Martín Guzmán claramente lo definió, o sea, no se cobrará por ganancias, pero va a venir por IVA, digamos, o sea, y genera desarrollo. Quería preguntarle para que aclare, porque también se plantea que con el acuerdo paritario este piso quedaría en el límite, ¿no? Que muchos, si se resuelve la paritaria para recomponer el salario, haría que el piso quede de la cuarta categoría, en definitiva, desfasado de nuevo. Esperemos que se consolide como ley, y ustedes tienen que entender que tenemos un gobierno que si avanzamos en esto es porque tiene claro que el salario no tiene que perder contra la inflación. Carlos Américo, lo dejamos en libertad para que no comas más fajitas, por favor. Ay, nos quería contar algo, quería contar algo el diputado sobre el tren de la salud y la biblioteca. Yo creo que es un programa especial, ¿no es cierto? Este programa se va a llamar El Análisis. Y vamos a tratar, yo creo, un programa de entrada hablando de la Biblioteca Nacional, pero dale un título. No, que realmente va el tren sanitario a la localidad de Chascomús. Es una cosa muy útil, realmente cubre todos los servicios, va a parar a Chascomús y en uno de los vagones va un vagón específicamente de la biblioteca como complemento de la actividad cultural. La biblioteca tiene un micro, también lo tenía. Va a estar el micro también, pero te digo, lo cierto es que realmente lo bueno es que la biblioteca está dentro de ese tren que visita la ciudad y genera políticas de respuesta, en este caso cultural. Hermosa laguna, hay que ir a eso, el turismo local, de cercanía local, hay que promoverlo y mucho, así que bueno, el intendente Gastón es realmente un amigo, así que va a ser un gusto visitarlo, así que mañana vamos para allá. Gracias, Carlos. Basta. No, por favor. Bájese del avión tranquilo, tampoco ande. De México a Chascomús. Que lo deben estar esperando en la casa. Gracias, diputado. Muy amable por su visita. No, gracias a ustedes. Hablando de sindicales, claro, Yasky fue uno de quienes que habló acerca de esta ley de ganancias, esa reunión que tuvieron los diputados con ascendencia sindical para saber y los lineamientos que tiene que tener esta ley nueva de presupuesto.
perdón, de ganas. La idea es, primero, incorporar también en este tema una perspectiva de género y algún parámetro de igualdad. Cada vez son más los hogares donde las jefas son mujeres y a veces porque están separados, otras veces porque el marido no tiene la posibilidad del trabajo. Y también la figura del concubino, porque eso en los sectores populares hace mucho tiempo que es parte de la normalidad, donde matrimonios de muchos años con muchos hijos, a veces yo, maestro en la escuela, los recibía y cuando uno pedía los papeles no existían, pero eran matrimonios constituidos con una vida en común, así que creo que eso lo tiene que contemplar también. ¿Y eso cómo se vería reflejado al momento de esa contemplación? Y se reconocería con las mismas condiciones que los que están casados y presentan los papeles. A veces eso entraña una dificultad. Y después vimos otros temas que son muy importantes, que tiene que ver con hacer un poco más justo, menos inequitativo, ese impuesto horizontalmente, es decir, entre los trabajadores. Entre los trabajadores. ¿Qué les parece si viajamos a Chubut? Nosotros encantados. Siempre damos una idea y un gran pantallazo de manera bien federal de lo que está pasando en las provincias, con temas, lógicamente, que tienen que ver con la cuestión legislativa. Estoy trabada, no sé, chicos. Bánquenme, ya terminamos un rato. Estás con el jet lag del diputado. Me pasó la gana de ir a México el diputado. El diputado Ignacio Torres está con nosotros. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo va? Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, todo bien. ¿En qué ciudad estás? Perdón, si te lo he preguntado ya en algún momento, pero está bueno que me lo repitas. En Trelew, de hecho llegamos hace un ratito, estuvimos en Comodoro Rivadavia hasta hace un rato por el aniversario de los 120 años. Bien. Y hace media hora estamos a Trelew. Sí, vi que ojeando y mirando las redes, cuando los busco a ustedes, había unas celebraciones así interesantes. La cuestión del clima, ¿cómo está? Y ya que está, te pregunto el tema turístico para entrar despacito en el reportaje. El clima, la verdad que está mucho más lindo que en Capital, diría. Acá nos estamos muriendo acá. Y clima seco, ¿no? La humedad a veces se padece mucho en Capital. Acá la verdad que esta semana el clima acompañó, esperemos que siga de la misma manera en lo que queda del mes, ¿no? La oposición está armándose, entiendo, lógicamente, de cara a un nuevo año legislativo. Y si yo te pido que me menciones 3 temas en donde se está empezando a trabajar conscientemente para o presentar proyectos o acompañar al oficialismo, ¿cuáles serían esos 3 tópicos según tu modo de ver? Yo creo que los 3 temas tienen que ver, primero, con asimetrías regionales, segundo, con reactivación económica, productiva, y tercero, educación, entendiendo que la cuestión sanitaria mejora, ¿no? Yo, sin entrar por ahí en las cuestiones más polémicas de lo que ha pasado con el tema de la vacuna y demás, creo que en un año que responde a actividades de la pospandemia, creo que tenemos que avanzar mucho más rápido y con celeridad en proyectos de ley que contemplen estas diferencias, ¿no? No es lo mismo la pospandemia en Capital Federal o en provincia de Buenos Aires que en distritos del interior profundo de la Argentina. Perfecto. Buenas tardes, Daniela Mosetti. Además de lo que tiene que ver con lo legislativo, desde Juntos por el Cambio también hay un armado fuerte con respecto a esto, una investida fuerte con respecto al tema vacunas. Se está pidiendo la presencia de Santiago Cafiero, de Carla Bisotti, que entiendo que se está gestionando. ¿Cómo viene ese tema y a dónde apuntan directamente desde la oposición? Mira, yo creo que responde a la necesidad de generar confianza y transparencia en algo tan esencial y tan importante como la salud pública en medio de una pandemia. Lamentablemente la respuesta del Ejecutivo
fue con un tono hasta con cierto grado de cinismo, ¿no? Planteando que era, como bien dijiste, una avanzada mediática o una payasada, como dijo el presidente de la Nación, cuando en realidad lo que se busca es garantizar que las cosas se hagan bien, ni más ni menos que eso, que quienes verdaderamente necesitan prioridad en el tratamiento sanitario o en el acceso a las vacunas, que son los adultos mayores, son los personal esencial de la salud, que sean verdaderamente prioritarios y evitar estas picardías, lamentablemente, de un Estado al servicio de los amigos del poder, cuando un Estado tiene que estar al servicio de toda la ciudadanía, ¿no? Esa diferencia entre un gobierno o un partido político y un Estado. Hay que diferenciarlo y la verdad que lamentablemente no lo hemos visto. Y Chubut no fue la excepción, lamentablemente. ¿Qué tal, diputada Amanda Alma, de aquí también desde el piso? Preguntarle por temas de agenda que quedaron pendientes en las extraordinarias y que tenían consenso de los diputados, por lo menos en las comisiones, temas vinculados a medio ambiente, también a la inclusión laboral del travesti trans. ¿Cómo cree que esa agenda se va a poder insertar en las necesidades que va a plantear el presidente sobre el 1 de marzo y que muchas veces la agenda del Ejecutivo marca el ritmo de los debates en el Congreso? ¿Hay espacio, hay acuerdo posible entre los principales grupos políticos en el Congreso para avanzar con temas propios de la Cámara? Espero que sí. Lamentablemente en un año electoral generalmente se enlentece mucho la dinámica del Congreso porque hay temas justamente partidarios, electoralistas y discusiones internas que de hecho se ve cuando uno hace un análisis punta contra punta de los últimos años, los años electorales hay menos dinámica parlamentaria. Ojalá este sea la excepción, porque es un año donde tiene que haber mucho trabajo, claro, y no solamente respondiendo a las necesidades del Ejecutivo, sino también que sea vinculante la voz de la oposición, de una oposición que tiene ánimo constructivo, ¿no? Nosotros tenemos ganas de debatir los temas importantes con seriedad, con tolerancia, con respeto, pero entendiendo que en muchos casos tenemos diferencias conceptuales o diferencias que creemos que son superadoras y que esperemos que pueda haber dentro de la agenda un tiempo para discutir lo importante, sobre todo teniendo en cuenta estos temas que hablábamos recién, ¿no? Reactivación económica, parar de una vez por todas la espiral de crecimiento en la destrucción de empleo y muchas preocupaciones de incertidumbre de que eventualmente se pueda entrar en una mega inflación, preocupación de si va a haber apoyo o no para créditos para las pequeñas y medianas empresas que todavía están muy golpeadas, sector turístico. Creo que esos son temas centrales para trabajar cuanto antes. Para la provincia en especial, bueno, tema turístico se entiende y otras cuestiones relacionadas con lo industrial, diría, o la cuestión impositiva, tal vez. Mira, para ejemplificar el problema de competitividad que tenemos en las provincias del sur, por ejemplo, una empresa que quiere radicarse en la Patagonia tiene un 25 a un 30% más de costo operativo que radicarse en provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Sí, claro. Es surrealista pensar que en una provincia petrolera no tengamos una destilería. O en una provincia que tenemos una de las empresas más importantes exportadoras de aluminio, como es Aluar, no tengamos valor agregado, que no tengamos una empresa que fabrique lata de aluminio ahorrándose los costos de logística. Sin embargo, somos muy poco competitivos, somos una provincia extractiva con una sobreconcentración productiva y verdaderamente tenemos un potencial enorme para crecer. Esto no es solamente para la provincia de Chubut, estos son divisas para toda la Argentina. Y me parece que si verdaderamente hay una agenda de desarrollo federal, como te escuché hablar al principio, creo que tiene que ser prioridad en la agenda productiva del Ejecutivo y esto se tiene que ver plasmado en proyectos muy interesantes que hoy tenemos cajoneados en el Congreso. Diputado, recién mencionaba el tema educativo y bueno, Chubut viene manteniendo, además de lo que sucedió con la pandemia, viene manteniendo un conflicto educativo muy importante. No hubo buena recepción del ministro Trota en la última visita que hizo a la provincia. Hoy por hoy, cuando están por empezar las clases en la mayoría del país el 1 de marzo, ¿cómo está la situación en Chubut? ¿Cómo se va a desarrollar el regreso a clases?
Mirá, yo tuve la posibilidad de hablar con Trota justamente en el aeropuerto antes de llegar a Chubut, cuando le pregunté sobre cuál era la posición que tenía respecto al tema. Habló de apoyo político, apoyo moral al gobernador, y la verdad que el problema en Chubut no se soluciona con apoyo político ni moral, sino que es un problema de un déficit económico muy importante, producto de promesas de campaña incumplidas, de acuerdos paritarios que las arcas del gobierno provincial no podía soportar, y esto generó un rosario de problemas que incluso no tienen nada que ver con el coronavirus. De hecho, lamentablemente, como bien dijiste, hubo escraches al ministro de Educación de Nación, y recién ahora, esta semana, se está encauzando el diálogo, donde aparentemente va a haber un aporte extraordinario a través de un aporte del Tesoro Nacional para cubrir una masa salarial a los empleados públicos de los trabajadores de la educación. Esto genera otro conflicto. ¿Por qué los trabajadores de la educación van a cobrar una masa salarial antes que los trabajadores de la salud, que los trabajadores de la justicia, que los jubilados, que se les adeuda también más de 2 meses de sus saberes y medio aguinaldo a muchos trabajadores públicos? Diputado, le quería preguntar con respecto al protocolo de funcionamiento de las sesiones, que es uno de los temas que se tienen que poner en juego, sin duda, porque hasta ahora no se ha podido... Bueno, venció el 12 de febrero y no se ha renovado. ¿Qué expectativas tienen desde el bloque de Juntos por el Cambio? Porque algunas veces han resistido o demorado el acompañamiento del protocolo, planteando cuál era la agenda de debate. ¿Cómo se imagina que va a ser esa discusión de acá en adelante? Sobre todo teniendo la experiencia del año pasado, que fue muy activo en ese sentido. Mira, yo celebro los avances tecnológicos. Yo soy de los que creen que la virtualidad llegó para quedarse. Creo que, de hecho, la pandemia nos obligó a avanzar mucho más rápido en cuestiones que tienen que ver con las relaciones laborales, interpersonales y demás a través de las nuevas tecnologías, y fue muy positivo en muchos aspectos. Ahora, cuando un protocolo se utiliza para tener cierta ventaja en la decisión de los temas que se pueden llegar a tratar o jugar con algunas picardías de quórum sí, quórum no, o justificar algunas ausencias que no son justificadas, bueno, en ese caso ya entramos en otro nivel de debate, pero puntualmente en la metodología yo creo que llegó para quedarse y creo que es muy positivo, ¿no? Pero se planteó desde la oposición muchas veces no respaldar el protocolo por algunos temas que estaban, por ejemplo, en extraordinarias, que es potestad del Ejecutivo plantear que se debatan. Por ejemplo, la reforma judicial. Bueno, en labor parlamentaria hay acuerdos políticos, ¿no? Que muchas veces se acuerdan cosas y finalmente no se cumplen. Entre esos acuerdos, justamente se había decidido que los temas sensibles que generan diferencias entre distintos bloques, no solamente Juntos por el Cambio, se traten de manera presencial porque lo amerita, porque me parece que es necesario, y ese acuerdo fue ratificado por la amplia mayoría del cuerpo, de manera que el hecho de avalar un protocolo cuando se quiere o hay una intención de avanzar en ciertos temas, como puede ser la reforma de la justicia, entre otros temas, que se había acordado tratarlo de manera presencial, es algo que obviamente preocupa y vamos a estar hasta las últimas consecuencias defendiendo democráticamente y con respeto nuestra posición, que no tiene que ver con una metodología, sino que tiene que ver con respetar los acuerdos en representación a todos los argentinos, ¿no? Y creo que el Congreso representa al 100% de los argentinos, de todos los bloques, y el trabajo del presidente de la Cámara es velar porque esos acuerdos se respeten. ¿Venís el lunes, Ignacio? ¿Todavía no sabés? ¿Se has expresado ya en el bloque? ¿Definieron, según los lugares, quiénes van? ¿Quiénes vienen a Buenos Aires? Sí, yo viajo mañana al mediodía, así que voy a estar el lunes de manera presencial. Por suerte pude estar de manera presencial en todas las sesiones y creo que es una sesión muy importante para estar presente y también, obviamente, discutir la incorporación en la agenda parlamentaria de este año de temas que consideramos que son importantes. En ese caso, Nobleza Obliga, hay sectores del oficialismo que tienen vocación
de diálogo y ojalá podamos llegar a buen puerto y con la agilidad que necesita la labor parlamentaria en un año tan particular. Bien, me quedo con eso último, porque no es menor, viniendo de la oposición, la palabra acuerdo. Me quedo con la diputada Mabel Caparrós, que si bien es muy dura en algunos aspectos con la oposición, señala y pone hincapié en los acuerdos que hubo el año pasado en plena pandemia, que esta situación política de año legislativo que hablábamos anteriormente no se interponga en sacar adelante cosas que necesitamos profundamente. Así que gracias, Nacho. Te vemos el lunes por acá, por Buenos Aires. Con el calor, preparate, que está divino acá. Gracias a usted y un abrazo a todo el equipo del canal. Hasta luego. Igualmente, que sigas bien. Así las cosas. ¿Me prometés para mañana? No sé si mañana viene Aman. ¿Vienes mañana, Aman? No sabes. No sabemos. Bueno, queda Pero pacto fiscal. Va a haber discusión sobre es un tema que se acaba de aprobar en la Cámara de Senadores y va a estar en la agenda próximamente. Tiene que discutirlo, seguro que después de ganancias se empieza a discutir porque presupuesto es cabecera de ese debate y es un tema importante. ¿Qué intríngulis, si podés decir, hay? No, principalmente lo interesante es que sectores de Juntos por el Cambio, que representan a los gobernadores, lo que pasó en el Senado fue esto, que votaron a favor también de este consenso fiscal que viene a reproducir un poco lo que se había acordado también previamente con los gobernadores el año anterior. Así que les cuento con más detalle porque es un poco complejo, hay que hacer historia, hay que hacer memoria, hay que remontarse hasta los 90 para entender un poco de qué van los pactos y consensos fiscales. Tenemos que tener tiempo. Nos informamos, además aprendemos mucho en este DTV, el periodismo en el Congreso. Chao, hasta la próxima. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición.